Capítulo 11. El espejo, Navidad y San Mango. El expreso de Hogwarts iba de camino a Londres llevando a los alumnos de la escuela de vuelta a sus hogares para la fiesta de Navidad. En cierto compartimento se encontraba un grupo formado por 3 Slytherins y 2 Ravenclaw. Blythe y Roger estaban sentados en asientos opuestos cerca de la puerta jugando una partida de ajedrez mágico. Daphne y Isaiah, sentadas frente a frente, estaban charlando animadamente mientras que Harry estaba sentado cerca de la ventana apoyando su cabeza sobre el respaldo de la ventana mirando el paisaje. El primer semestre había concluido con el partido de Quidditch entre Ravenclaw y Hufflepuff, siendo Ravenclaw el ganador por un margen muy estrecho de apenas 20 puntos. Los jugadores de azul estuvieron a punto de perder por culpa de Cedric Diggory, el buscador de Hufflepuff que había atrapado la snitch. Harry podía admitir sin problemas que el chico rubio era de lejos el mejor buscador de la escuela y que Jacob iba a tener problemas para vencerlo. Harry recordó con cariño cómo Rose, o Rosie como la llamaba, había empezado a escribirle preguntando sobre mil y una cosas, la escuela, cómo estaba, qué le gustaba, si podían quedar en algún lugar para pasar el rato. A pesar de que el pelinegro solo había empezado a interactuar con la pequeña niña hace apenas 2 meses, pudo decir que en el fondo la quería y la veía como a su hermana pequeña. Era imposible no amar a esa niña linda con ojos vibrantes de alegría. Por desgracia, esos momentos donde disfrutaba leyendo la correspondencia de su hermana se veían amargados en ocasiones por las cartas que le enviaban sus progenitores de forma conjunta. Harry no había abierto ni una sola de ellas, simplemente las dejaba de lado y leía la carta de su hermana, aunque su humor se agriaba cada vez que eso sucedía. Harry frunció el ceño, no entendía por qué simplemente no las quemaba como todas las otras cartas que había recibido desde su segundo año. Bueno, no era del todo cierto, sí lo sabía pero se negaba a reconocer la verdad. No quería ni siquiera pensar en la posibilidad de que, después de todo lo que había sufrido, todo lo que le habían hecho. Maldito espejo, murmuró con rabia. Flashback. Era tarde por la noche cuando Harry salió de la biblioteca, se había pasado toda la tarde del domingo mirando libros de defensa para poder programar un buen plan de estudio para sus amigos. Quirrell era un inútil, sus tartamudeos incesantes y la poca profundidad de los temas que abarcaban en clase convirtieron la clase de DCAO en una completa pérdida de tiempo. Incluso a la hora de practicar con hechizos, los alumnos que tenían dificultades iban a pedir consejos al ojiverde, el cobarde con turbante era incapaz de dar un consejo coherente o remotamente útil. Harry suspiró. Dumbledore no puede contratar a un profesor medianamente decente o que se quede más de un año en el colegio, pensó, cualquiera diría que lo hace aposta. Harry siguió caminando en dirección a la sala común hasta que vio una puerta abierta, algo bastante raro teniendo en cuenta que las puertas del castillo estaban encantadas para cerrarse por sí solas si están demasiado tiempo abiertas. El pelinegro se acercó por curiosidad para ver qué había dentro de la sala. Al entrar pudo ver que la sala entera estaba vacía, ni muebles, ni sillas, nada, excepto por un espejo enmarcado por un soporte de madera con 2 pilares esculpidos y la punta triangular que media 4 metros de alto y 2 de ancho. Era precioso, los bordes forjados con diferentes curvas y giros dándole una belleza particular y en la parte superior una inscripción. Ouist lenos arokut idin isarakut seonotse. Leyó en voz baja intrigado. La frase no tenía sentido alguno, no era latín, griego o cualquier otra lengua que Salazar le haya enseñado. El pelinegro bajó la vista para mirarse en el espejo y se quedó en shock. Harry se veía a sí mismo, pero era un Harry muy diferente al de ahora. La versión del espejo era más alto y mayor de edad, vestido con una túnica de Quidditch de color blanco con bordes azules, el uniforme oficial del equipo nacional de Quidditch. Tenía a Daphne y Isaiah en los brazos y estaba al lado de Blythe y Roger con los mismos uniformes. Lo que realmente lo dejó en shock fue el resto de la gente a su alrededor. Salazar, Narcisse, las familias de Daphne, Roger y Blythe y, lo más desconcertante, los Potter, James, Lily, Charles y Rosie, todo el mundo sonriéndole felices. ¿Qué tipo de broma es esta?, dijo en voz baja conmocionado.
La imagen que estaba viendo no tenía sentido. Los Potter de buena gana junto al resto del grupo, no tenía sentido. Lo peor era que no le desagradaba la vista, lo anhelaba a pesar que una parte muy oscura y llena de odio de su corazón no quería negar con vehemencia. Los Potter, excepto Rosie, no tenían lugar en este espejo. Harry volvió a sus sentidos cuando notó a Silena deslizándose de su manga. La serpiente emplumada empezó a sisear furiosa. ¿Qué pasa, chica? Alguien está aquí, oculto, explicó con rabia antes de salir completamente de la manga de Harry y empezó a deslizarse por el suelo, lamiendo con su lengua bífida el aire. Harry sabía un montón de cosas sobre las serpientes, entre ellas, que eran capaces de detectar a sus presas probando el aire o detectar las fuentes de calor en algunos casos. Silena de pronto levantó la cabeza del suelo y giró la cabeza mirando una de las esquinas de la habitación antes de levantar la mitad de su cuerpo en el aire y desplegar las alas de forma amenazante. ¡Ay! Siseó. Harry sacó su varita y apuntó en la esquina señalada. No es muy educado espiar a la gente, dijo con una voz fría llena de promesas de dolor. El pelinegro podía ver el aire curvándose formando una silueta invisible. No podía reconocer su identidad pero sabía que estaba ahí. Una risa jovial resonó por la sala. Buenas noches, señor Potter. Supongo que fui un poco arrogante por pensar que no me descubrirías, dijo el desconocido antes que el encantamiento desilusionador cayera. Harry reconoció enseguida al desconocido. Solo un poco arrogante, pensó con asco. El hombre que tenía delante era Albus Dumbledore. Veo que has contemplado las maravillas del espejo de Uist, dijo mientras se acercaba al espejo. ¿Qué tiene de especial este espejo? Preguntó curioso por saber de dónde provenía la imagen que había visto en él. El anciano giró la cabeza para mirar al ojiverde. Permíteme explicarte. El hombre más feliz en la tierra podría usar el espejo de Uist como un espejo normal, eso es, él podría mirarse en él y se vería a sí mismo exactamente como es. ¿Eso ayuda? Harry se quedó mirando el espejo, la imagen que vio antes volvió mostrándole una versión alterna de él junto a todas esas personas. Luego miró hacia arriba en la inscripción tallada en la madera del espejo intentando descubrir su significado. Ouist, murmuró una y otra vez el nombre en busca de respuestas hasta que la encontró. Significa deseo al revés. Significa que nos muestra lo que queremos, preguntó escéptico girando la cabeza para mirar al director. Sí, y no. Nos muestra nada más y nada menos que los más profundos, más desesperados deseos de nuestro corazón, explicó. Harry se quedó mirando al profesor incrédulo antes de volver a mirar en el espejo. Los Potter, su deseo. El espejo intentaba decirle que su mayor deseo también incluía a los Potter en su vida. El pelinegro miró entonces la inscripción sobre el espejo, de la misma forma que desencriptó el nombre del espejo, leyó la inscripción al revés. Esto no es tu cara, sino de tu corazón el deseo, murmuró en voz baja antes de que una enorme rabia se acumulara en su interior. Miró hacia abajo directamente en su familiar mientras estiraba su brazo izquierdo hacia la serpiente. Silena, nos vamos, siseó en un tono frío. Silena obedeció y se subió de nuevo en la manga de su amo. Harry procedió a darse la vuelta para salir. Señor Potter, preguntó sorprendido. Debería mandarlo a arreglar, profesor, porque estoy seguro que lo que he visto no es más que una mala broma, dijo en un tono frío lleno de resentimiento mientras salía por la puerta para volver a su dormitorio. No puede ser mi mayor deseo, me niego a creerlo, pensó con rabia contenida. Había transcurrido un mes desde ese incidente pero no había podido olvidarlo. La duda se había instaurado en su interior y se negaba a salir, algo que lo confundió en gran medida y lo ponía de mal humor. Querido, ¿estás bien?, preguntó Silena. Tan concentrado había estado en sus pensamientos que Harry ni siquiera había sentido a su familiar arrastrarse fuera de la manga. El pelinegro sonrió mientras acariciaba con suavidad la cresta de su familiar ganándose silbidos de placer. Sí, chica, estoy bien. Los amigos del ojiverde observaron la escena con preocupación. Hacía semanas que Harry estaba en este estado. Cuando se quedaban en silencio el chico se pondría de mal humor sin razón. Sabían que no sacarían nada de él,
ni siquiera sabía lo que le pasaba, por lo que decidieron distraerlo y que no pensara demasiado en las cosas. El viaje transcurrió sin problemas. Harry decidió dejar de lado sus pensamientos y disfrutó de un tiempo de calidad con sus amigos, jugando al ajedrez o al snap explosivo y coqueteando con Daphne y Isaiah. Llegaron por fin por la tarde a la estación de King Cross. Habiendo cambiado sus túnicas por ropas muggles con anterioridad, lo único que le faltaba a Harry fue reducir el tamaño de sus baúles y meterlos en sus bolsillos. Con eso hecho, los 5 salieron del compartimento para ir a reunirse con sus familias. Harry, todos se giraron para ver a Neville corriendo hacia ellos. «Perdona, pero, lo que hablamos hace tiempo, ¿aún sigue en pie?», preguntó esperanzado. Harry le dio una sonrisa. «Por supuesto, iré a San Mango el 26. ¿Tu abuela está de acuerdo con esto?», preguntó, esperando que la vieja mujer orgullosa les permitiera probar su idea. «Sí». Al principio estaba un poco dudosa, pero después de tanto tiempo intentando curas sin éxito, supongo que debió pensar que no teníamos nada que perder», dijo un poco deprimido. Harry asintió y se despidió del chico Gryffindor antes coger de la mano a Isaiah y Daphne y salió del tren seguido de cerca por Blaise y Roger. Los 5 buscaron entre la multitud hasta que reconocieron a sus padres. Harry sonrió al ver a Narcisse y se acercaron. La mujer rubia abrazó de inmediato a su hija y al ojiverde. «Os he echado de menos», Isaiah suspiró. «Mamá, han sido solo 4 meses», dijo exasperada. «Sigue siendo demasiado, y con lo ocupada que estoy en el trabajo no tengo tiempo de ir a veros a Hogsmeade, y ni siquiera he podido ir a ver a Harry en su partido de Quidditch porque, técnicamente, no somos familia», dijo con un puchero antes de soltar a su hija y hijo adoptivo. La mujer rubia miró entonces al ojiverde. «Espero por tu bien que no hayas hecho ninguna tontería», dijo estrechando los ojos. Harry se puso nervioso y sonrió como pudo. «Alguna que otra cosa. Pero no es culpa mía», dijo, la última parte casi gritando al ver a la mujer Malfoy diagonal Black mirándolo con toda su furia. Narcisse iba a decir algo más, pero fue interrumpida. «Narcisse, querida, no deberías perder el tiempo con esta gente. Debemos irnos a casa», dijo un hombre rubio. Todos se giraron para ver al recién llegado y todos fruncieron el ceño, ninguna más que la propia Narcisse, que estaba mirando al individuo con cara de asco. El hombre era rubio, de pelo largo hasta la mitad de la espalda y tenía los ojos azules. Iba vestido con pantalones de seda y zapatos de cuero junto con una túnica y una capa por encima de esta. Por último llevaba un bastón en su manga derecha con el mango en forma de serpiente. Todas sus prendas, incluido el bastón, eran de color negro. Justo detrás del hombre se encontraba Draco Malfoy. «Lucius, creo que dejé bien claro hace años que no iba a volver contigo. Puede que estemos casados, pero solo en el papel. No tengo ninguna intención de volver contigo», dijo con todo el desprecio que pudo reunir. La cara del hombre se contrajo en una mueca de furia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? A tu esposo. Llevo 2 años teniendo que justificar tu ausencia en mis fiestas, me niego a hacerlo un año más. Tú y Casiopeia vais a hacer lo que se os manda», dijo mientras extendió el brazo para arrastrar a su mujer de vuelta a la mansión Malfoy. Por desgracia para Lucius, alguien se interpuso. Harry cogió el brazo del rubio presumido con su mano izquierda antes de que pudiera siquiera tocarla, aplastando con fuerza al brazo del mago escuálido. Lucius lo miró con rabia, pero dicha rabia se convirtió en miedo al notar algo deslizándose por su brazo. Cuando miró su brazo, notó a la serpiente emplumada se había enroscado por toda la longitud de su brazo y estaba apretando con tanta fuerza que Lucius quiso gritar de dolor, pero no se atrevía. Silena tenía su cabeza justo delante de la cara del rubio, con la boca abierta mostrándole sus 2 hileras de dientes afilados junto a sus colmillos que sobresalían. Draco estaba mirando con horror la escena, temiendo por la vida de su padre pero sin atreverse a hacer nada debido a la serpiente emplumada. «Yo que iría con cuidado, Malfoy. Las personas que amenazan a mis seres queridos suelen tener accidentes», dijo en una voz mortal que no cuadraba con la dulce sonrisa que tenía plasmada en la cara. Pero lo peor fueron sus ojos. El verde se había ido sustituido por un rojo lleno de promesas de dolor y sufrimiento. «Esto no te concierne, Potter»,
logro articular a pesar del dolor. Oh, claro que me concierne, acabas de hablar a la mujer que considero como mi propia madre y a mi chica como si fueran vulgares posesiones, dijo dejando en shock al rubio. Lucy sabía que Harry no había estado viviendo con sus padres, toda la comunidad mágica de Inglaterra lo sabía, pero jamás se hubiera imaginado que estaba viviendo con esas dos. Eres demasiado parecido a esos idiotas puristas que infestaban la cámara de Slytherin hace 4 años, yo que tú iría con cuidado, podrías acabar como ellos, dijo. La nariz de Silena empezó a sacar humo mientras una luz amarilla empezó a brillar dentro de su boca. Lucius empezó a entrar en pánico, no solo por la amenaza sino también porque Silena estaba a punto de freír su cara. Espera, Narcisse no debe tener un trabajo muy rentable y sin el apoyo financiero de tus padres no debe ser fácil llegar a final de mes. Dime una cantidad y estoy seguro podremos solucionar a HHH. Lucius ni siquiera acabó su frase pues el agarre de Harry y Silena se hizo aún más fuerte obligándolo a ahogar un grito de dolor. Eso demuestra lo ciego que estás ante los talentos de tu esposa. Narcisse tiene una maestría en pociones, una de las pocas en toda Gran Bretaña, por lo que te aseguro que con su talento puede vivir una vida muy cómoda y mantenernos a esa y a mí sin problemas, empezó antes de dedicarle una sonrisa burlona. Por no decir que los fondos de la Cámara Black que fueron asignados a Narcisse cuando se casó contigo siguen estando abiertos a ella. La expresión del rubio se volvió una de rabia mezclada con el dolor. ¿Cómo puede Punt? Tuvo que reprimir otra vez un grito. Desde que la rubia se fue, Lucius ya no podía acceder a los recursos de esa cámara y eran imperativos a sus planes. La bóveda de confianza que se le asignó por los Black cuando se casó con Narcisse se rellenaba cada 5 años con 100,000 galeones, más dinero del que tenía reunido en su propia bóveda principal. Cuando supo que ya no podía tocar el dinero, se fue directo a Gringotts para exigir explicaciones que esos seres se negaron a darle. Por ello, tuvo que ir a hacer una queja en el ministerio demandando al banco por quebrar el acuerdo entre el Ministerio de la Magia y los Goblins. Pero el banco envió a su embajador, un embajador que había hecho un juramento mágico para siempre decir la verdad siempre y cuando sea necesario. El maldito Goblin había explicado que Lucius ya no tenía derecho a usar esa bóveda debido a razones que el banco no podía desvelar por los deseos del propietario. Claro, estuvieron muy confundidos por su afirmación. Se suponía que era una bóveda Black asignada desde antes de que la casa cayera en desgracia. Desgraciadamente para ellos, y Lucius, el Goblin no pudo dar detalles sin traicionar la confidencialidad con su cliente y quebrantar más de 5 leyes establecidas entre el acuerdo Mago Diagonal Goblin. Lucius no tuvo otro remedio que apretar los dientes lleno de rabia. No tienes por qué saberlo, ahora escúchame bien, dijo antes de acercarse a la oreja del rubio. Yo no soy Dumbledore, yo no tengo reparos en casarte como la cucaracha que eres y torturarte hasta la muerte. Los idiotas en mi primer año pensaron que podrían controlarme solo porque su sangre era superior. Todos ellos están ahora encerrados en Azkaban junto a sus patéticas familias o enterrados en algún lugar donde nadie los encontrara jamás, susurró en un tono que envió escalofríos por la espalda de Lucius. Vuelve a intentar meterte con Narcisse o Casiopeia, llévame la contraria o intenta algo con ese perito faldero al que llamas hijo y sacaré todos los trapos sucios que tengo sobre vosotros, me aseguraré de quitaros todo aquello por lo que estáis tan orgullosos y presumís y después de todo eso os mataré a los dos sin pensarme los dos, susurró al final en un tono mortal que no dejaba lugar a dudas. Malfoy estaba temblando aterrado. Ahora veía que Narcisse había conseguido chantajearle hace años gracias a Harry. No sabía él cómo había conseguido esas pruebas ni tampoco cuáles eran, pero eso no importaba ahora mismo, tenía que salir de aquí lo más rápido posible y replantearse sus planes con respecto a este monstruo. Harry se separó del rubio. Silena, siseó en Parcel enviando escalofríos por la espalda a Draco y Lucius. La serpiente emplumada se arrastró de nuevo bajo la manga de su amo, no sin antes estrechar con fuerza una última vez el brazo del rubio arrogante que tuvo que sofocar otro grito. Por último,
Harry le soltó el brazo y Lucius se apartó rápidamente del pelinegro. «Esto no ha acabado, Potter», dijo con rabia. «Claro que no, no eres lo suficientemente listo como para tomarte mi amenaza en serio, por lo que, adelante, haz tu jugada. Cada vez que fracases en tu patético intento de hacerme caer sonreiré, al menos hasta que me canse y decida eliminarte», dijo con una sonrisa sanguinaria mientras seguía mirando a los dos Malfoy con sus ojos rojos. Ambos se estremecieron y se dieron la vuelta para salir de ahí lo más rápido posible. Los ojos de Harry volvieron a su verde habitual y suspiró con cansancio antes de darse la vuelta para observar al resto de su grupo. Todos se quedaron mirando fijamente al ojiverde, que empezó a sonreír. «¿Me he pasado?», preguntó rascándose la nuca. «Para nada, ha sido flipante», dijo Blaise avanzándose hacia su mejor amigo y poner su brazo alrededor de su cuello, acción que imitó el pelinegro del mismo lado. «Llevabas todo el año sin amenazar a nadie, empezaba a echar en falta ver a los de primer año cagarse en los pantalones», dijo divertido. Roger no tardó en unirse a ellos y pasar su brazo por detrás del cuello de Harry desde el otro lado. «Ya te digo, así Malfoy aprenderá a no cabrear al rey de las serpientes», dijo en el mismo tono. «Soy incorregibles, me alegro que las niñas no hayan llegado todavía», dijo Narcisse en un tono de regaño, aunque sus ojos mostraban lo orgullosa que estaba de su hijo adoptivo. Lucius nunca había apreciado sus talentos más allá de ser una mujer trofeo, se sentía muy feliz por ser reconocida por sus esfuerzos y no su belleza. «¿Dónde estarán?», se preguntó en voz alta Melisandre Sabini buscando a Storie, Tracy y su hija Anna. No había nadie a su alrededor, casi todo el mundo estaba al otro lado del andén. Preferiría que se dieran prisa, así Harry no tendría que soportar a ciertas personas no gratas. «Ya tuvimos bastante con una», dijo esa ya malhumorada. El ver a su donante de esperma la había puesto de mal humor. No quería que Harry aguantase otra escena similar con su antigua familia. «Yo que tú no me preocuparía», empezó Blaise ganándose la atención del grupo. «Los Potter están ahí y toda esa multitud en el otro lado del hangar es por Charlus», dijo señalando con su brazo libre. Todos miraron hacia la multitud. A pesar de todas las cabezas que había por ahí, no fue difícil discernir las caras de Lily y James Potter, que parecían estar hablando con los reporteros del Profeta. Harry casi podía imaginarse al idiota arrogante posando como un superhéroe delante de las cámaras. También se sintió muy mal por su pobre hermanita. Tener que estar metida ahí dentro con toda esa gente debía ser difícil. Bueno, al menos estaban demasiado ocupados como para venir a molestarlo. Ya tenía suficientes cosas en la cabeza como para que vinieran ahora a empeorar su estado de ánimo. Pasaron los minutos y por fin vieron al grupo de 3 niñas extraviado que venían en su dirección. Al parecer se habían quedado atrapadas en la multitud mientras intentaban abrirse paso cargando sus baúles. El grupo estando completo, se despidieron prometiendo verse durante las vacaciones de Navidad y se encaminaron cada uno hacia sus hogares. Harry estaba tumbado en su cama en la mansión Slytherin con Isaiah durmiendo sobre su pecho desnudo. Solo llevaba sus pantalones para dormir. Eran ya pasadas las 00h00 y seguía sin poder dormir. Las dudas en su mente se negaban a dejarlo tranquilo. Habían pasado 2 días desde que había vuelto a casa y Narcisse no estaba contenta, para nada. La mujer rubia había esperado que tendrían un año tranquilo para no llamar la atención y que podrían disfrutar de su vida en la escuela, pero al parecer cierto troll tuvo que aparecer y romper sus esperanzas. Lo peor era que no habían oído nada sobre el asunto. El ministerio y la escuela habían decidido ser discretos sobre este asunto. Salazar por otro lado había estado pensativo. El anciano conocía de arriba a abajo la mayoría de los secretos de la escuela y sus defensas. Debería haber sido imposible para un troll entrar en el castillo con tanta facilidad y sin alertar a nadie. La única explicación posible era que alguien había introducido el troll en el castillo. Pero había algo que le molestaba aún más que eso. La magia del castillo estaba parcialmente unida a la del director y también las barreras que protegen Hogwarts. En el momento en el que el troll hubiera pisado los terrenos del castillo, Dumbledore debería haberlo sabido, por lo que,
el anciano había ignorado deliberadamente la amenaza por sus propias razones o las defensas del castillo se habían deteriorado con el tiempo, algo que su orgullo no le permitía reconocer. Después de todo fue él el encargado de la seguridad cuando construyó el colegio junto a sus compañeros. Harry les había contado la mayoría de los sucesos en el castillo omitiendo el incidente con el espejo de Uis. Quería contárselo a su abuelo pero no se atrevía y no sabía el porqué. Harry al final tuvo suficiente, no podía dormir de esta manera por lo que con cuidado se deslizó entre los brazos de su novia y se levantó de la cama. Al mirar por su habitación vio el pequeño nido de plumas colocado en una esquina sobre el cual estaba durmiendo Silena. Sonrió al verla y salió de su habitación en silencio para no despertarlas. El pelinegro se deslizó por los pasillos de la mansión sin hacer ningún ruido hasta llegar al salón, se sentó en un sillón cerca de la chimenea encendida disfrutando del calor agradable y cerró los ojos. La calma no duró mucho pues el ruido de un latigazo resonó por la sala y Harry se giró de golpe, solo para ver que Creacher estaba ahí de pie mirándolo preocupado. «Amo, ¿se encuentra bien?» El ojiverde sonrió cansado. «Sí, Creacher, estoy bien, solo tengo demasiadas cosas en mente», contestó. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Quizá una taza de té?», preguntó esperando poder ayudar a su amo. Harry iba a contestar pero un recién llegado se le adelantó. «Que sean 2 por favor». Amo y sirviente se giraron para ver a Salazar vestido con su pijama verde esmeralda que le quedaba un poco estrecho resaltando sus músculos debajo de la tela. Harry nunca se acostumbraría a ver el físico de su abuelo, a pesar de ser incluso más viejo que Matusalén tenía el físico de un nadador olímpico que generalmente disimulaba bajo sus túnicas largas y gruesas. Creacher se inclinó antes de desaparecer de nuevo para ir a preparar el pedido. Salazar se avanzó hasta la chimenea y se sentó en el sillón que estaba justo frente a Harry. «Bueno, ¿vas a contarme lo que te ha estado preocupando desde que llegaste?», preguntó. El pelinegro abrió los ojos como platos, cosa que provocó una carcajada en el anciano calvo. «No me mires así, te he criado desde que tenía 7 años». Harry apartó la mirada de los ojos del anciano. «No es nada. Si no fuera nada estarías en este mismo momento durmiendo en los brazos de Esaya, pero aquí estás», explicó pero su nieto seguía sin contestar. «Harry, sea cual sea el problema podemos solucionarlo, pero no puedo ayudarte si no me lo cuentas», le dijo con cariño y su sonrisa de abuelo, una sonrisa que solo Harry había visto hasta ahora. «Dudo», era una conversación que quería evitar por todos los medios porque, no solo temía la respuesta que iba a obtener, también temía la forma en la que Salazar iba a verlo. Al final Harry acabó sediento y le contó lo que vio en el espejo y la conversación que tuvo con Dumbledore. El anciano escuchó en silencio sin decidir nada hasta que su nieto acabó el relato y ambos se mantuvieron en silencio unos minutos, para gran temor de Harry que esperaba su respuesta y opinión. Después de un tiempo Salazar habló. «Ya veo, por lo que según tú lo que viste en el espejo era un truco del viejo manipulador», dijo recibiendo un asentimiento del pelinegro. «Yo no estoy tan seguro», la respuesta del anciano dejó a Harry en shock. «A pesar de que nunca lo he visto, he oído hablar del espejo de Uist y déjame decirte que es antiguo, tiene algunos trucos sin duda pero la imagen que muestra en su superficie es imposible de manipular». Harry se quedó mirando a su abuelo hasta que la ira empezó a mostrarse en su cara. «¿Me estás diciendo, que en el fondo de mí, sigo queriendo que esas 2 excusas de padres y ese gordinflón arrogante formen parte de mi vida?», dijo con rabia apenas contenida. Salazar asintió, su nieto iba a gritar pero el viejo Slytherin se le adelantó. «Antes de decir nada deja que me explique», dijo. Aunque no le gustase, Harry obedeció y dejó hablar al anciano. «Antes del incidente con Voldemort amabas a tus padres de forma incondicional y aunque te niegues a admitirlo, lo sigues haciendo. Lily y James te hicieron daño, experimentaste un dolor que nadie debería sentir jamás y es por eso que los odias y estás resentido con ellos. Pero eso no quita el hecho que durante los primeros 4 años de tu vida os amasteis entre vosotros como una familia y, en el fondo, sigues queriendo a tus padres», explicó. Harry quería negarlo completamente pero no podía,
Las palabras que tanto había temido oír vinieron de la boca de la persona en quien más confiaba. La realidad que se había negado a verle fue mostrada por el hombre que más admiraba, y dolía mucho. Harry fue sacado de sus pensamientos por la voz de su abuelo. En cuanto a, ¿cómo lo llamaste, gordinflón arrogante?, preguntó ganándose un resoplido divertido del ojiverde que trajo una sonrisa a su cara. A pesar de que has definido de forma bastante exacta a Charlus, eso no quita que cuando Voldemort intentó matarlo intentaste protegerlo con tu vida. A pesar de todos sus defectos y de cómo ha pasado el tiempo, sigue siendo tu hermano. Harry se quedó en silencio sin saber qué pensar, pero de nuevo su abuelo tomó la palabra. Luego estoy yo, el abuelo cascarrabias que le gusta patearte el culo cada vez que jugamos a Quidditch, dijo en un tono divertido. Harry lo miró con una sonrisa desafiante y los ojos entrecerrados. Narcisse, la madre sustituta con una obsesión por los abrazos, el ojiverde se rió ligeramente. Y no olvidemos a Isaiah, una chica que te ama con toda su alma, y a veces le gusta convertirte en su osito de peluche personal, entre otras cosas. Finalizó moviendo sus cejas de arriba a abajo con una sonrisa pervertida en su cara. Harry se levantó para pegar a su abuelo de forma juguetona en el hombro y Salazar recibió el puñetazo con una sonrisa, pero no por ello cambió la seriedad de la conversación. No niegues tus sentimientos, acéptalos tal y como son. Amas a los Potter a pesar de sus errores y sus defectos, pero también los resientes y tu odio está justificado. No voy a decirte lo que tienes que hacer, perdonarlos o seguir enfadado con ellos. Eso depende de ti, pero escúchame cuando te digo que, el corazón no miente. Viste a través de ese espejo lo que más deseabas. Depende de ti si quieres intentar hacer realidad tu deseo o dejarte llevar por tu odio. Harry se mantuvo callado de nuevo pensando. Perdonarlos, no se veía capaz de hacerlo, no ahora por lo menos. Por no decir que, aunque lo consiguiera, quedaba una cuestión aún más importante que esa. ¿Cómo voy a confiar en ellos?, se preguntó en voz baja. Salazar puso una mano sobre su hombro. Eso ya no en tus manos. La confianza no es algo que da sin más, es difícil de obtener y muy fácil de romper. Serán ellos los que deberán ganársela. Si realmente se la merecen, incluso si tú te niegas a reconocerlo, lo sabrás, dijo en un tono solemne. Además, incluso si jamás se la ganan, siempre me tendrás a tu lado, pase lo que pase, concluyó con una sonrisa. Harry devolvió la sonrisa antes de abrazar a su abuelo. Salazar tenía su confianza, la había tenido desde que le acogió en su hogar hace 7 años. Los dos se separaron y se percataron entonces de la presencia de Creacher, que se había quedado en silencio observando con una sonrisa el intercambio entre los dos. Sin decir nada, dejó la bandeja que contenía una tetera llena de té, 2 tazas, leche y azúcar y se fue. Ambos sonrieron, dando gracias mentalmente al elfo antes de sentarse y servirse una taza cada uno. Salazar dio un pequeño trago antes de poner una expresión seria mientras veía a su nieto. Con este asunto resuelto me gustaría comentar otra cosa, dijo provocando que Harry lo mirara con seriedad. Al margen de lo que hayas visto en el espejo, lo que realmente me pregunto es qué hacía un espejo como ese en la escuela y por qué Dumbledore estaba en la habitación esperando en una esquina, se preguntó. No lo sé, pero están pasando cosas muy extrañas este año. Un troll se cuela en la escuela, la piedra filosofal en toda la mezcla y el extraño comportamiento de Quirrell con respecto a Charlus. Te he comentado que había estado maldiciendo la SQV de Charlus durante el partido de Quidditch. Salazar asintió y se quedó pensativo. Lo que está claro es que Dumbledore sabía del troll, no hay duda en eso. También debe saber sobre el extraño comportamiento de Quirrell. No hay que ser muy listo para saber que fue él quien soltó al troll en la escuela. La pregunta es, ¿por qué no lo ha enfrentado?, se preguntó. Harry también estaba reflexionando. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué guardar un artefacto tan valioso en una escuela llena de niños? ¿Crees que ya sabía que era alguien entre los profesores que quería robar la piedra? Salazar negó con la cabeza. Lo dudo mucho, esto no tiene ningún sentido. Si supiera que alguien quería robarla, lo normal habría sido esconderla, no usarla como señue. Salazar se quedó callado de golpe antes de abrir los ojos como platos.
Esa reacción solo duró un momento antes de que los ojos del anciano se volvieran de un vibrante color rojo. Esa cabra vieja, murmuró con rabia. Harry parpadeó confundido. Abuelo, piénsalo Harry, ¿cuáles son las propiedades de la piedra filosofal? Transforma cualquier metal en oro y es capaz de crear un elixir que prolonga la vida, dijo sin entender a dónde quería llegar. Quirrell intentó matar a tu hermano en el partido de Quidditch, ¿verdad? Harry asintió por toda respuesta. ¿Quién conocemos que está oculto por ahí medio muerto lo más probable y que le encantaría volver a su plena fuerza con el elixir de la vida? El ojiverde no lo entendió al principio pero luego la respuesta vino por sí sola. Voldemort, susurró. El anciano asintió. La carnada no era para Quirrell, sino para su maestro y creo que la cosa no acaba ahí, dijo confundiendo a su nieto. Vamos Harry. ¿Por qué iba a estar Dumbledore esperando junto al espejo de Uis en mitad de la noche escondido en una esquina? Estaba esperando a alguien, concluyó. Harry lo pensó y vio que tenía razón. ¿Pero a quién? Susurró. Pero entonces la respuesta vino de nuevo sola. Charlus, considerando todas las cosas y que el señor oscuro estaba involucrado, no sería descabellado que el anciano estuviera intentando involucrar al niño que vivió en todo esto. Lo más probable. Pero Dumbledore era el único lo suficientemente potente, sin contarme a mí, como para enfrentarse a Voldemort de igual a igual. Él cómo puede pensar que un estudiante de 11 años puede vencerle está más allá de mí, dijo en un tono exasperado. No lo entiendo. ¿Acaso Charlus no tiene algún poder especial capaz de hacerle frente o algo? Preguntó confundido. A pesar de que su hermano era una decepción en lo académico, no podía negar lo que había visto hace 10 años. Charlus debía ser especial para poder sobrevivir a la maldición asesina. Salazar se quedó en silencio mirando incrédulo a su nieto antes de reírse a carcajadas. Jajaja, no, para nada. La razón por la que sobrevivió al contrario de lo que la gente se cree fue gracias a vuestra abuela Dorie, dijo entre risas. ¿La abuela? Pero, si la vi. Intento decir que la vio morir pero no podía. Seguía siendo un tema muy sensible para él. Salazar asintió con solemnidad. Magia de sacrificio si tengo que adivinar. Tu abuela estuvo dispuesta a morir por vosotros, la magia actuó en consecuencia y al morir Dorie se aseguró que Voldemort no pudiera haceros daño a ninguno de los dos, no directamente al menos. Charlus no hizo nada, solo reclamar el mérito, explicó. Harry asintió, el saber que fue dejado de lado porque creían que Charlus era especial cuando en realidad todo se debía a que su abuela había entregado su vida por ellos, era una píldora difícil de tragar, pero entonces se dio cuenta de una cosa. ¿Esperad nosotros? Salazar resopló. Pues claro, aunque casi imperceptible, puedo ver claramente la magia de sacrificio protegiéndote, aunque no sirve de mucho si no estás contra Voldemort. Harry sonrió con ternura. Su abuela había dado su vida, no solo por Charlus, sino también por él. El suspiro que soltó Salazar llamó su atención. No vamos a sacar ninguna conclusión, no sin más pruebas o hechos, mejor dejar esta conversación para otro momento, dijo frotándose las sienes antes de volver a mirar al ojiverde con una sonrisa. ¿Por qué no hablamos mejor de tu partido de Quidditch? Has debido de impresionar mucho a los ojeadores. Nos han enviado varias cartas con ofertas para que te unas a sus equipos en cuanto acabes la escuela, explicó. Harry sonrió de oreja a oreja y le contó con mayor profundidad cómo había ido su partido. La conversación se alargó durante 1 hora antes de que los dos se despidieran para ir a dormir. Después de todo, cuando se levantaran iban a tener que ayudar a Narcisse a preparar la cena de Navidad junto a los elfos domésticos. El día después de Navidad, Harry se encontraba caminando por las calles de Londres. El chico se había levantado temprano por la mañana y dispuesto a cumplir la promesa que le había hecho a Neville. Harry iba vestido con ropa Muggle, calzado y pantalones de color negro y una camisa verde debajo de una cazadora negra. Iba tejiendo su paso entre la multitud hasta que giró a la izquierda entrando en un callejón. Siguió avanzando hasta pararse delante de una tienda de ropa cerrada, miró hacia el escaparate donde se hallaba un maniquí de medio cuerpo sin brazos. Lo sorprendente fue que la cabeza del maniquí se movió en dirección al pelinegro. Buenos días,
Soy Harry Potter, vengo a visitar a mi madrina Alice Longbottom, dijo con total naturalidad. El maniquí asintió y Harry avanzó hacia el escaparate atravesando el vidrio. Cuando estuvo por fin dentro observó la sala de estar del Hospital San Mango. Había 3 vitrines a su derecha y varios sillones repartidos por toda la sala de espera, la mitad estando ocupados por pacientes con diferentes problemas que, no iba a comentar. Solo decir que el más raro de todos ellos era un hombre cuyo brazo derecho sobresalía de su nuca. Harry decidió omitir a la gente y se dirigió hacia la ventanilla para pedir orientación, pero alguien lo detuvo casi enseguida. Un Sanede que había entrado corriendo en la sala y se puso a mirar a todo el mundo, hasta que sus ojos cayeron sobre Harry y hizo una sonrisa de oreja a oreja antes de casi lanzarse sobre para estrecharle la mano. Señor Potter, en cuanto supe que estaba aquí corrí de inmediato a verle, es todo un honor tenerlo aquí, dijo sacudiendo con vigor la mano del pelinegro. Soy el Sanede Miriam Stroud, superviso la 4ª planta del hospital, donde está hospitalizada su madrina y su marido. Harry estaba francamente sorprendido por el Sanede que lo trataba de semejante forma. Gracias, pero no creo que haya hecho nada como para recibir tanto respeto. Tonterías, todos en el hospital sabemos cómo curó 2 casos terminales por envenenamiento de acromantula. Al mismo tiempo, todo gracias a su magia Parcel si los rumores son ciertos, dijo emocionado. Harry se sorprendió, el incidente Weasley como lo llamaba había sido un asunto bastante discreto. Claro, hubo un juicio pero fue por culpa de su estado como Parcel que lo hacía sospechoso por todos los ataques dentro de la sala común de Slytherin. El hecho de que su magia tenía características curativas era algo que toda la escuela había sabido pero pensó que se olvidarían rápidamente. Sí, bueno, fue en el calor del momento, aún tengo que practicar mucho, por no decir que Silena me ayudó. Si no le importa, me gustaría ir a ver a mi madrina, dijo intentando pasar al lado del hombre. Por desgracia, Stroud le agarró el hombro. Oh, por favor, déjeme acompañarle. Harry no supo decir que no. Dígame, ¿ha considerado dedicarse a la curación? Preguntó mientras los dos iban caminando hacia el ascensor. El ojiverde lo miró de reojo. Admito que lo he considerado pero no es una de mis prioridades, explicó mientras entraba en el ascensor. 4ª planta por favor, dijo en voz alta. El ascensor no tardó en cerrarse y subir. El Sanede pareció decepcionado por su respuesta. Es una pena. Aún así me gustaría hacerle saber que si cambia de opinión estaríamos encantados de recibirle para la formación, insistió para gran incomodidad de Harry, no estaba acostumbrado a este tipo de situación. Gracias. La puerta por fin se abrió. En fin debo irme, hasta la próxima, o mejor nunca. Adiós señor Potter, si necesita algo no dude en preguntar, se despidió con una sonrisa antes de irse por su camino. Harry soltó un largo suspiro. Ese humano era muy molesto, miró hacia su manga y vio a Silena asomándose fuera. Sí, no pensé que intentaría reclutarme para su hospital. Pues prepárate porque si lo de hoy sale bien, ese no va a ser el único en intentarlo, dijo en un tono burlón. Harry solo gimió en respuesta. El pelinegro fue caminando por los pasillos mirando de puerta en puerta los nombres de los pacientes escritos en ellas. Siguió caminando hasta que reconoció la habitación de los Longbottom y llamó a la puerta. No tuvo que esperar mucho tiempo, la puerta se abrió y Neville miró a Harry con una sonrisa tímida. «Hey Harry, me alegra que hayas venido, pasa». Entró en la habitación mientras el chico cerraba la puerta detrás de él. Era una habitación con muros y techo blanco, 2 camas individuales y un sofá para los visitantes. Observó que en el muro cerca de las camas estaban colgados varios dibujos, hechos a mano por Neville supuso. La habitación estaba ocupada por 3 personas sin contar al Gryffindor y al Slytherin. Cerca del sofá se encontraba una anciana de pie vistiendo una ropa bastante extravagante, vestía un vestido bastante conservador lleno de touces rojas con fondo blanco, y eso era lo más normal. Junto el sombrero con el buitre y el bolso de piel de caimán daban una vista bastante perturbante. Esta era Augusta Longbottom, la madre de Frank y abuela de Neville. Las otras 2 personas eran los padres de Neville, Alice,
una mujer que antaño fue hermosa, rubia con el pelo largo y ojos maranes que estaba de pie mirando hacia un muro sin hacer nada, y Frank, un hombre de pelo negro y ojos azules que estaba tumbado en su cama mirando al techo sin parpadear. Harry se quedó mirando a su madrina con una expresión dolorosa. Hacía años que no la veía, pero a pesar de eso jamás se olvidó de esta mujer que siempre fue amable con él. «Es bueno verte después de tanto tiempo, Harry». El ojiverde giró la cabeza para mirar a la anciana que tenía una sonrisa triste. El mago Parcel también le sonrió, pero sin muchas ganas. «Lo mismo digo, señora Longbottom, aunque habría preferido que fuera de otra manera», dijo. Augusta asintió con gravedad. Quizá Harry no la conociera mucho, pero por lo que sabía era una mujer de principios y alguien a quien podía respetar. «Neville me contó que querías ayudar». Harry solo asintió y observó cómo la viuda Longbottom soltaba un profundo suspiro. En circunstancias normales, jamás habría permitido que un estudiante intentase algo como lo que vas a hacer, pero la anciana se tomó un momento para mirar a su hijo y hija en ley con una expresión dolorosa. «Los tratamientos hasta ahora no han funcionado. Neville me contó cómo hiciste un milagro salvando a Fred y George Weasley hace 2 años. Si realmente puedes hacer algo, por favor, te pido que lo intentes», concluyó. A pesar de que el tono de la anciana era neutro, Harry pudo ver claramente en sus ojos lo que no expresión con palabras, la esperanza y la súplica. Harry asintió antes de mirar a su madrina por unos instantes. Silena, la serpiente emplumada, salió de la manga de su amo. Augusta se quedó sorprendida por la criatura pero no dijo nada. Harry cerró los ojos, levantó el brazo poniéndolo perpendicularmente al cuerpo y Silena se puso paralela al brazo con sus alas extendidas. El mago Parcel se concentró canalizando su magia a través de su familiar y dirigiéndola hacia Alice. El ojiverde empezó haciendo una inspección básica, percibiendo los órganos principales así como el estado general del cuerpo. No encontró ningún problema excepto quizá los músculos que se habían atrofiado ligeramente, lo más seguro, debido a años de inactividad. Cuando no encontró ningún problema se concentró entonces en el cerebro y se quedó paralizado por el shock. El cerebro de Alice estaba, en pocas palabras, mutilado. A pesar de que ciertas partes del cerebro seguían intactas, la mayoría de los lóbulos tenían un sinnúmero de cicatrices y los nervios cerebrales que eran fundamentales para la interacción humana estaban dañados o simplemente destruidos. Con todo ello, ni siquiera sabía por dónde empezar. «Maldita sea, es casi un milagro que esté despierta y capaz de caminar», siseó en voz baja ganándose la atención de Neville y Augusta que se veían bastante nerviosos. «Los nervios hipogloso, facial y trigemio están rotos, ni siquiera es capaz de hablar o expresarse con la cara, nervios óptico, glosofaringeo y vestibulococlear está ligeramente dañado, debe tener problemas de visión y oído. Por suerte el nervio vago está intacto, de milagro si no habría sido mucho peor», resumió Silena. «El milagro sería si encuentro la manera de guiar su magia para curarse a sí misma sin matarla. Hay tantos daños que no sé ni por dónde empezar», siseo desanimado. «No podemos hacer nada por ahora, mejor miramos a su compañero a ver si podemos hacer algo», propuso Silena intentando que su amo no perdiera la esperanza. Neville y su abuela observaron cómo Harry abrió los ojos con una expresión triste en el rostro. Ambos se habían preparado para tener malas noticias. Los médicos habían intentado tantos tratamientos y habían fracasado tantas veces que ya estaban acostumbrados, aunque eso no lo hacía más fácil. Observaron cómo Harry se acercó a Frank y repitió el mismo proceso que con Alice. Harry se concentró en el cerebro del hombre y se preparó para observar una situación similar. Para su enorme alegría y sorpresa, el cerebro de Frank estaba prácticamente intacto. Algunos nervios estaban ligeramente dañados, pero el órgano en general estaba en perfectas condiciones, cosa bastante rara teniendo en cuenta que estaba como un vegetal. El ojiverde se concentró profundamente para buscar el origen del problema. 5 minutos pasaron mientras los Longbottom esperaban noticias y de pronto, Silena empezó a brillar. La luz verde que desprendía la serpiente emplumada era reconfortante y, por primera vez en mucho tiempo,
Neville y Augusta se atrevieron a esperar que quizá Harry había encontrado la forma de curarlos. Harry mantuvo a Silena trabajando durante 10 minutos. 10 minutos en los cuales Frank Longbottom reaccionó y se movió, algo que no había sucedido en los últimos 10 años. Cuando Harry acabó, el patriarca Longbottom cerró los ojos y una pequeña sonrisa apareció en su cara, cosa quemando a su hijo y su madre en un frenesí, pero no se atrevieron a decir nada, demasiado ansiosos para oír lo que tenía que decir el mago Parcel. Soltando un sonoro suspiro, Harry se avanzó hacia el sofá y se sentó en él mientras su familiar volvió dentro de su manga. Suspirando de nuevo, miró a los dos Longbottom. Tengo una mal noticia y una buena, explicó. Augusta no dijo nada, no se atrevía, pero su nieto demostró ser digno de estar en la casa de los leones. ¿Cuál es la mala?, preguntó en un tono ansioso. Harry miró a los ojos a su hermano pequeño. Es la tía Alice. Su cerebro tiene tantos daños que no sé ni por dónde empezar, no me atrevo a hacer nada sin antes hacer una investigación. De momento, no puedo hacer nada, dijo aplastando las esperanzas de Neville. El heredero Longbottom contuvo sus lágrimas e intentó ser positivo. Harry había dicho de momento, eso quería decir que no iba a tirar la toalla. Además, por lo visto había algún motivo para alegrarse. ¿Y la buena?, preguntó esperanzado. Augusta se avanzó ligeramente ansiosa por saber lo que iba a decir. La buena es que, el cerebro de tu padre no estaba tan dañado y he podido arreglar los daños. Debería despertarse en breve, dijo con una sonrisa. Neville no tardó ni medio seguro en saltar a los brazos del pelinegro, abrazándolo con toda la gratitud que pudo expresar a través de esta acción. Augusta por su parte empezó a derramar lágrimas de felicidad mientras se tapaba la boca intentando ahogar sus sollozos. Esta reacción duró una buena media hora, pero Harry fue paciente, estaba seguro que iban a tener preguntas. Cuando Neville lo soltó se secó las lágrimas que habían empezado a derramarse después del abrazo y miró al ojiverde. Gracias Harry, no sabes cuánto significa para nosotros, dijo con una enorme sonrisa. No lo entiendo, porque la condición de Frank no era tan grave como la de Alice, preguntó la anciana. No es que fuera desagradecida, pero quería entender por qué solo uno de ellos podía ser curado. El estado de ánimo de su nieto bajó considerablemente, pero lo disimuló bien, debía mirar el lado positivo. Harry frunció el ceño, intentando encontrar la forma de explicárselo de una forma sencilla. Verás, por lo que pude ver, ambos estuvieron sujetos a la maldición Cruciato, pero por la forma en la que estaban, lo único que puedo suponer es que fue utilizada de forma diferente. ¿Diferente?, preguntó sin entender el chico Gryffindor. Harry asintió. Lo que debéis entender es que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a pesar de que nosotros no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando alguien pasa por una experiencia traumática, si dicha experiencia es demasiado dolorosa para dicha persona, el cerebro es capaz de bloquear, por así decirlo, el dolor hasta que la persona sea lo suficientemente fuerte como para asumirlo. ¿Me seguís? Ambos asintieron. Bien, es solo una suposición, pero, en el caso de Alice, debieron utilizar el crucio a su máxima potencia dañando el cerebro tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar, dejando las cicatrices que tiene ahora. Mientras que en el caso de Frank, fueron ráfagas leves pero el dolor duró más tiempo que el cerebro usó para bloquear el cerebro de dicho dolor. El problema es que el cerebro, sin saber si seguía en peligro, se mantuvo bloqueado, dejando al señor Longbottom de esta manera. Lo que he hecho ha sido desbloquear los nervios y lóbulos que seguían sin funcionar en el cerebro mientras reparaba los pocos daños que había. La pareja abuela diagonal nieto no entendían todos los detalles o cómo era médicamente posible, pero estaba claro para ellos que Harry había hecho los deberes, era más de lo que muchos sanadores habían hecho hasta ahora por ellos. Durante una temporada intentaron remedios estándar, pero al ver que no funcionaban, abandonaron la esperanza y decretaron que eran incurables. Voy a tener que investigar más antes de intentar cualquier cosa por la tía Alice, empezó, pero una sonrisa se formó de golpe en su cara. Pero creo que es una conversación que vamos a aplazar para otro momento, dijo mientras se levantaba.
Augusta y Neville lo miraron desconcertados por unos instantes, hasta que una voz los dejó paralizados. Neville. La voz era ronca, débil, pero el amor que se podía oír en el tono era inmenso. Ambos Longbottom se dieron la vuelta para ver lo que jamás pensaron que sería posible. Frank Longbottom, cuerdo, mirando a su madre y su hijo con una sonrisa y las lágrimas cayendo por sus mejillas. Frank, papá. Harry solo sonrió mientras observaron al trío abrazarse por primera vez en años. Pero hubo algo que le molestó inmensamente. Al girar la cabeza observó cómo su madrina estaba observando también la escena. Por muy improbable que fuera, sabía que a pesar de tener la vista mutilada podía reconocer a su familia. Harry apretó los puños con fuerza. Te lo prometo, tía Alice, voy a encontrar una cura, aunque sea lo último que haga. Capítulo 12. Sinceridad y pruebas. Harry podía describir sus vacaciones de Navidad en una palabra: fantásticas. Había pasado el día de Navidad y Nochevieja con su familia y amigos, había recibido un buen número de regalos y, la guinda del pastel, había conseguido mantener la mitad de su promesa con Neville. Ahora solo le hacía falta buscar una solución para su tía Alice. Había empezado a buscar en la sección médica de la biblioteca personal de su abuelo. Aunque no había dedicado todo su tiempo en su investigación, sí que había pasado un buen número de horas hojeando los libros de neurocirugía y los grimorios viejos sobre magia parcel de su abuelo. Al ojiverde se le había pasado por la cabeza pedirle ayuda a su abuelo con la curación de la matriarca Longbottom, pero lo desestimó. Eso sería exponer a su abuelo al público y tendría que responder a un gran número de preguntas que no quería contestar en este momento. Claro, podría esperar unos 2 años, el tiempo para que se anunciara delante del Visengamot su herencia, y en ese caso podría actuar con toda libertad, pero Harry no estaba dispuesto a esperar. Cada segundo que Neville pasaba sin su madre, era un segundo perdido. En resumen, sus vacaciones habían ido muy bien a pesar de algunos contratiempos, es por eso que debería haber esperado que el destino se la clavara por detrás. Señor Potter, marcó Gilligan para el profeta, ¿cómo ha conseguido curar al patriarca Longbottom? Emily Clo para el Mystery Knight, señor Potter, algunos afirman que ha usado la magia oscura para curar a Frank Longbottom. ¿Son ciertos los rumores? Señor Potter, soy María Hallow para la revista Logwitch. ¿Qué tipo de mujeres le gustan? Harry maldijo en su mente, eran casi las 11:00, quedaban 30 metros del andén hasta el tren y tenía una multitud de reporteros, catiles y periodistas barrándole el paso y gritando en busca de respuestas. El chico agarró con firmeza la mano de Isaiah para no perderla en la multitud mientras intentaba abrirse paso entre el mar de gente. En serio no podía entenderlo, había hecho una buena acción y así es como el karma se lo pagaba, el mundo realmente estaba jodido. Siguió avanzando como pudo hasta que para su horror, la bocina del tren empezó a sonar y la máquina se puso en marcha. Ni siquiera se lo pensó, agarró a su novia por la cadera, la levantó y empezó a empujar a la gente como si fuera un jugador de rugby en pleno juego. Menos mal que era un jugador de Quidditch consumado y había dedicado horas para mantener su físico porque si no, no habría podido llegar a tiempo. El ojiverde consiguió agarrar por los pelos la barandilla del último vagón del tren y con fuerza saltó por encima de ella con Isaiah en el remolque y cayeron de pie en la plataforma exterior del vagón. Ambos soltaron un suspiro de alivio mientras miraban todos los reporteros persiguiendo el tren en marcha como buitres hambrientos. Menos mal que hacía años que había tomado la costumbre de reducir sus baúles y llevarlos en el bolsillo, si hubieran tenido que arrastrarlos todo el camino no lo hubieran conseguido. Si encima Isaiah hubiera tenido un búho, no quería pensarlo. De verdad, es que no tienen ninguna consideración, se quejó la rubia. Más bien no tienen sentido común, es algo que escasea mucho en la sociedad mágica hoy en día, contestó con media sonrisa. Ambos abrieron la puerta del vagón y entraron en el tren. Fueron charlando mientras iban mirando en los compartimentos en busca de su grupo. Por desgracia, también notaron cómo la gente dentro de los compartimentos lo miraban con asombro y respeto. Al parecer no eran solo los adultos los que se habían quedado fascinados por su
milagro, en la curación de Frank Longbottom. Aún así, Harry y Isaiah los ignoraron y siguieron caminando por el pasillo del tren hasta que, por desgracia, se encontraron con el primer indeseable del día. Draco les estaba bloqueando el camino flanqueado por sus dos esbirros, Crabbe y Goyle. Vaya, pero mira quién está aquí, mi hermana traidora a la sangre, dijo con asco. Vaya, pero si es el idiota de turno y sus dos retrasados. ¿Qué quieres, Draco? Replicó la rubia. El Malfoy miró a su hermana con furia. Mide tu tono, mujer. Quiero que tú y la estúpida de nuestra madre volváis a donde pertenecéis. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos has hecho pasar a padre y a mí? En la fiesta de Año Nuevo tuvimos que justificar vuestra ausencia por tercera vez. Los rumores han empezado a circular y no pienso permitir que manchéis el buen nombre de los Malfoy por más tiempo. Harry resopló. No le hace falta, lo haces muy bien tú solo, sobre todo gritando en medio del pasillo donde todo el mundo puede oírte, contestó. Isaiah no pudo evitar soltar unas risitas. Draco tenía una mueca de furia plasmada en la cara y junto a sus dos guardaespaldas sacaron sus varitas preparados para atacar. Por desgracia para el trío, el ojiverde fue más rápido y en un instante sacó su varita y desarmó a los tres niños antes de sacar un clásico y dejarlos suspendidos en el aire con un levicorpus. Suéltame, sucio mestizo, grito enfurecido diagonal aterrorizado. Venga, Draco, alegra esa cara, si sigues así vas a tener arrugas antes de tiempo. Quizá podemos ayudarle con su sonrisa, ¿no es verdad, Isaiah?, dijo con voz cantarina mientras miraba a su novia. La chica lo entendió de inmediato y sonrió de oreja a oreja mientras apuntó con su varita a los tres chicos. Claro, cariño, densaugeo. Los dientes del trío empezaron a crecer de manera exagerada de diferentes formas, a tal punto que ahora Draco, Crabbe y Goyle parecían un conejo, un jabalí y ogro muy feo con los dientes podridos. ¿No creéis que estáis mejor así?, dijo con una dulce sonrisa. Los tres intentaron quejarse pero de nada sirvió, solo pudieron hacer sonidos incoherentes. Vaya, pero qué desagradecidos. Creo que debéis ser castigados, dijo con una expresión siniestra. En un movimiento de varita la puerta de un compartimento vacío se abrió de golpe y dejó caer a los niños de 11 años dentro antes de cerrarlo y darle un último toque. Glacius, un chorro de hielo salió disparado de su varita y congeló la puerta, dejándolos encerrados dentro. Draco y sus compinches intentaron abrir la puerta y romper el cristal de esta, todo en vano. Desde el punto de vista de Harry y Isaiah, Draco y sus compinches parecían unos monstruos de feria encerrados en su jaula. Aunque pareciera bastante cruel, la verdad es que era hilarante para los dos. Isaiah hacía mucho que había perdido cualquier sentimiento fraternal por Draco. En cuanto a Harry, en su mente, cualquiera que se atreviera a hablar a la mujer que amaba como si fuera una simple cosa, merecía que lo mataran. Por desgracia tenía que mantener un perfil bajo, por lo que tuvo que conformarse con solo humillar al niñato arrogante. De momento, la pareja se fue sin mirar atrás, ignorando descaradamente los gritos de los tres niños. Siguieron su camino hasta que, para su mala suerte, se encontraron con el segundo indeseable del día. Harry vio que Charlus estaba con su seguidor, Ron, charlando en el pasillo y empezó a recordar la conversación que tuvo con su abuelo. El ojiverde iba a ser sincero consigo mismo, no estaba listo para ver al chico como un miembro de su familia, pero estaba dispuesto a hacer cortes con él y dejar de lado sus disputas y rencores. Los dos Gryffindor se percataron entonces de la pareja acercándose. Harry pensó en cómo podría empezar una conversación con él, hasta que el maldito gordinflón pelirrojo empezó con su actitud arrogante de siempre. ¿Te crees muy listo, verdad? ¿Muy importante? Solo porque hayas conseguido curar a un don nadie con magia negra no significa que no seas el mismo de siempre. Un inútil, eso es lo que eres. No es de extrañar que nuestros padres me eligieran a mí como el heredero de la casa Potter. Tú jamás podrías. Toda buena voluntad de hacer las paces con Charlus se esfumó en el momento en el que abrió la boca. Ahora que lo pensaba mejor, debía estar bastante enfermo por pensar que podría tener una relación civilizada con el niño idiota.
Harry iba a ponerlo en su lugar, pero su novia se le adelantó. Por segunda vez en el año, el pelirrojo quedó pegado en el techo, sin poder hablar bajo la mirada incrédula del Weasley. Ron salió de su estupor y miró con rabia a la pareja hasta que Harry lanzó su amenaza. «Sabes, Weasley, a pesar de que no lo hago muy a menudo, soy reconocido en la escuela por ser un bromista incluso más infame que tus dos hermanos mayores. ¿Seguro que quieres enemistarte conmigo?», le preguntó con una sonrisa siniestra. El pelirrojo se puso blanco como un fantasma solo de pensarlo. Peor que Freddy Gaur. Esta persona debía ser la encarnación del diablo. Eso pensaba, contestó Harry antes de coger la mano de Isaiah y pasar al lado de Ron, que se puso contra la pared lo más lejos posible del chico Slytherin. El ojiverde arrastró a su novia a paso ligero mientras buscaban a sus amigos. A pesar de que Harry tenía una cara neutral, Isaiah pudo ver con facilidad que estaba enfadado. La chica no entendía por qué. Esta no era la primera vez que Charles lo enfrentaba con su palabrería sin sentido, pero era la primera vez que lo había visto tan enfadado. Decidió preguntarle más tarde cuando se hubiera calmado. Ambos recorrieron el pasillo del tren, mirando en la ventanilla de puerta en puerta hasta que por fin el ojiverde reconoció a cierta rubia de ojos lavanda. Harry abrió la puerta del compartimento. «Hola chicos», saludó antes de darle un beso a Daphne, que recibió encantada. «Ya era hora, empezábamos a pensar que habíais perdido el tren», gritó Roger. Isaiah cerró la puerta y se giró. «Casi lo hacemos, esos malditos reporteros», maldijo fastidiada. Blaise soltó una risita. «Supongo que querían información sobre cómo logro curar al señor Longbottom». La chica rubia frunció el ceño. «Sí, esos idiotas no nos dejaban avanzar y casi perdemos el tren por su culpa. Encima de eso, de camino hacia aquí nos encontramos con dos idiotas», dijo sentándose a la izquierda de su novio. Daphne estaba sentada al otro lado. Harry frunció el ceño en la mención de Charles y Draco. La reacción de su mejor amigo no se le perdió. «¿Qué han hecho Draco y Charles ahora?», preguntó Blaise sabiendo perfectamente a quién se refería. Harry suspiró. «Draco estaba exigiendo que Isaiah volviera con su familia», dijo con asco. «Y yo no estaba del todo de acuerdo». «¿Y?», preguntó Roger divertido. «Puedo haberles echado la maldición de la mala dentadura y encerrado en un compartimento vacío», dijo con una media sonrisa. Todos se echaron a reír solo de imaginarse la escena. «¿Y Charles?», preguntó Roger. Harry frunció el ceño de nuevo. Isaiah lo vio y decidió responder. Clavado al techo, con la lengua pegada al paladar, todos se echaron a reír de nuevo, ninguno más que Daphne, que recordó cómo hizo exactamente lo mismo con el niño arrogante el primer día que se conocieron. Todos, excepto Blaise, que estaba mirando al ojiverde con el ceño fruncido. «Hermano, ¿estás bien?», preguntó preocupado. Harry despertó de su ensoñamiento y miró a su mejor amigo. El resto los estaban observando. «Sí, tranquilo», dijo con una sonrisa poco convincente. Blaise se le quedó mirando con cara de palo. «En serio, estoy bien. Dilo otra vez y quizá, tú, te lo creas», replicó el chico de origen italiano. El ojiverde perdió su sonrisa y suspiró antes de contarle su experiencia con el espejo de Uist y su conversación con Salazar. Todos se quedaron atónitos y sin saber qué decir. Después de todo, un espejo que te muestra lo que más deseas no era algo muy común, incluso para los estandartes mágicos. Pero escuchar que los Potter, las personas que sin duda Harry más odiaba, también formaban parte de su deseo más anhelado, fue un shock para todos. Si les hubieran dicho que en el fondo Harry deseaba volver a tenerlos en su vida como una familia, lo tomarían por loco, si no fuera porque el que hizo esa afirmación era el propio Harry. Un silencio incómodo se instaló en el compartimento. «Amigo, tengo que preguntarte algo. ¿Eres masoquista?», preguntó Roger. Todos giraron la cabeza de golpe en dirección al bocazas del grupo. «Ya sabes, yo no juzgo, pero cuando lo que más deseas es Paaguache». Roger se cayó de golpe al suelo cuando Blaise le pegó una colleja. El chico de origen italiano se giró de nuevo para mirar a su mejor amigo. «Ignora al idiota. ¿Por qué no nos lo contaste?», preguntó un poco herido. Ambos habían pasado por mucho los últimos 4 años,
tenían un sinnúmero de secretos que de no ser por la confianza mutua que se tenían, habrían llegado a ser una carga muy pesada. Blaise se sentía triste de que no confiara lo suficientemente en él como para contarle algo así de inmediato. Podríamos haberte ayudado, dijo Daphne. La rubia y esa ya tampoco se sentían mejor. Se suponía que tenían una relación basada no solo en el amor sino también la confianza. A las chicas no les cayó bien que su novio les ocultara estas cosas. Harry solo pudo suspirar, porque no sabía si lo que vi era real o un truco de Dumbledore, y tenía miedo, admitió sorprendiéndolos a todos. Miedo de ser herido otra vez. No es que no quisiera contároslo, es solo que no me atrevía, dijo en un tono abatido. Las niñas lo abrazaron con fuerza mientras Blaise seguía mirándolo con cara seria. Pero no duró mucho. Acabó soltando un suspiro cansado. Vale. No puedo decir que entiendo tu situación. Ana y yo solo hemos tenido a nuestra madre. Todos los idiotas que estuvieron con ella, incluido el padre de Ana y el mío, nunca significaron nada para nosotros. Pero, maldita sea, nos tienes a nosotros, danos un poco de crédito. Se quejó con una media sonrisa al final. La expresión abatida fue reemplazada poco a poco por una de alivio. Gracias, fue la única palabra que dijo, pero tras ella había mucho que decir, por ser sus amigos, por perdonarlo, por estar con él. Por desgracia el momento emotivo fue roto. Bueno, con todo el tema cursi de lado, Roger gritó en cuanto vio a Blaise levantar la mano preparado para arrearle otra vez. Es broma, es broma. Merlin, no tenéis ningún sentido del humor. Todos se quedaron mirando al Ravenclaw con cara de palo. El chico solo pudo suspirar. En fin, ¿tienes acaso otro secreto que nos quieras contar? Dijo medio en broma. En realidad sí, dijo para sorpresa de todos. Dumbledore estaba en su despacho sentado delante de su escritorio apoyando su cabeza con una mano mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del último semestre. Harry Potter había sido, de lejos, el mayor enigma al que jamás se había enfrentado hasta la fecha. Ni siquiera Voldemort se acercaba al dolor de cabeza que el ojiverde le estaba provocando en este momento. Durante los últimos 4 años, vio cómo su influencia le fue arrebatada de las manos sin poder hacer nada. Todo esto habría podido ser evitado si hubiera intervenido en cuanto notó las desapariciones y los arrestos que acompañaban a los alumnos de Slytherin. Pero claro, tenía las manos atadas. Si hubiera intervenido, los puristas habrían podido sospechar no solo de él, sino también de Severus. Por lo que tuvo que esperar en silencio y con gran pesar a que la tormenta pasara, rezando para que no hubiera demasiadas víctimas. En cuantos más quedaran, más información tendría en cuanto Voldemort hiciera su aparición. Por mucho que no le gustara al anciano, sacrificios debían hacerse por el bien mayor y tampoco es como si fueran a morir. Además, esos mismos agresores siempre podían ser traídos al lado de la luz con un poco de esfuerzo. Estaba convencido. Por desgracia para él, resultó tener razón en algo. Estaba ocurriendo un cambio de poder dentro de los Slytherin, pero no entre los puristas y hijos de mortífagos, sino entre ese grupo de gente y el propio Harry Potter. No sospecho en ningún momento que algo así podría pasar. Quizás si se hubiera mantenido en contacto más estrecho con la familia, quizá hubiera podido evitar que el ojiverde recorriera este oscuro camino. Pero no lo hizo y ahora tenía que pagar con las consecuencias. Cuando descubrió hace 2 años que era un Parcel, vio enseguida quién había causado el incidente con los Golems serpienta de la sala común de Slytherin y supuso que era él el que llevaba las riendas de ese juego de poder que se estaba tramando dentro de su propia casa. Las suposiciones de Dumbledore se convirtieron en conclusiones en cuanto vio al fin al famoso Hydres, el hombre que había estado ganado un gran peso político desde las sombras y el que resultó ser el tutor legal de Harry. Desde ese día las cosas habían ido de mal en peor. No solo había comprobado que ese hombre era un manipulador y estratega hábil, también había quedado claro que tenía información privilegiada y que no tenía problemas en usarla para destruirle si hacía algo en su contra. Desde que su mayor secreto había sido descubierto había pensado en mover a Gellert de su prisión para así volver a tener la ventaja y poder maniobrar a través de él. Todo fue en vano.
en cuanto el anciano instaló a su ex amante en su nueva prisión, Jaidres le envió una carta felicitándole por encontrar un nuevo hogar para su perra. Quedó claro para Dumbledore que no podía esconder a Gellert sin que ese hombre lo supiera, por lo que desistió. En 2 años Harry había conseguido lo imposible, unir a las 4 casas de Hogwarts y dejar atrás los prejuicios de todos. Claro, no era perfecto y aún había alumnos y padres que se aferraban a sus prejuicios y odio mezquino, pero eran una minoría y eran muy mal vistos por el resto del alumnado. Los prejuicios con los nacidos muggles también seguían ahí, pero estaban desapareciendo poco a poco. Solo los alumnos más tradicionales y orgullosos por ser sangre pura se agarraban a sus ideales como sanguijuelas. Dumbledore estaba realmente cabreado por eso. El ojiverde había conseguido algo que llevaba años intentando y tenía su orgullo herido por ello. Ahora, con Frank Longbottom curado y siendo Harry el autor de este milagro, su popularidad y influencia estaban por las nubes. El chico se veía cada vez más poderoso y incontrolable. Aún así no se rindió. Jaidres tenía una cantidad substancial de recursos tanto políticos como materiales y los rumores que había oído tenían parte de verdad. Necesitaba a ese hombre de su lado, aunque fuera por la fuerza, no solo para sacar alguna ventaja sino también para tenerlo controlado. Jaidres era un Parcel al igual que Harry. Estaba claro para Dumbledore que había alguna relación inherente con ese tema, pero no sabía cuál. Había pensado que quizá estaban emparentados, pero desestimó la idea tan rápido como apareció. Lo había comprobado todo en lo que respectaba a Voldemort y no tenía familia con vida. El Señor Oscuro era el último descendiente de Salazar de Slytherin, por lo que su relación no podía ser esta. Harry debía tener algún gen recesivo desde alguna parte de su familia, mientras que Jaidres debía provenir de una línea de Parceles al margen de Voldemort. No era como si la línea Slytherin fuera la única con la capacidad para hablar con las serpientes. Pero entonces, ¿por qué esos ojos rojos que vio en ambos individuos le enviaron escalofríos por la espalda? ¿Él porque vio a Voldemort en Harry? Posible. Ambos tenían la labia, el encanto, el poder y la ambición, eran muy parecidos. Algo demasiado peligroso en el libro de Dumbledore. Cometió el error de no pararle los pies a Voldemort cuando era un niño. No iba a repetir lo mismo con Harry. Harry y Jaidres le habían dado un montón de problemas. Años de preparación, de planificación para la guerra que, en el fondo, sabía que se avecinaba y todo para nada. Los planes arruinados, sus recursos y influencia reducidos. ¿Es que no se daban cuenta de que lo necesitaban para guiarlos por el camino correcto? A este paso Harry iba a seguir el mismo camino que Voldemort y no necesitaba a otro Señor Oscuro en sus manos. 2 ya eran más que suficientes para toda una vida. Otro problema importante era Charlus. Dumbledore no podía evitar suspirar con cansancio solo de pensar en el mocoso arrogante. El anciano había conocido a los Potter a nivel personal desde hace mucho tiempo y pensó que la pareja sería capaz de criar al chico de manera correcta. Quizá hubiera sido un poco arrogante debido a James, pero con Lily en la mezcla estaba seguro de que sería una buena persona. Se equivocó. Charlus Potter era incluso más arrogante que su padre a su edad y Severus no perdía una sola oportunidad para recordárselo. Estaba en baja forma. Sus habilidades en la magia eran mediocres y era codicioso, además de extremadamente celoso. En resumen, era una decepción como héroe nacional. Dumbledore suspiró de nuevo. No lograba comprenderlo. Se suponía que era la persona que derrotaría de forma definitiva a Voldemort. El anciano sabía que no estaba muerto, solo derrotado, y iba a volver tarde o temprano. Pero ¿cómo podría Charlus derrotarlo si ni siquiera era capaz de hacer los hechizos más básicos? ¿Acaso era irrelevante? Después de todo, una de las líneas de la profecía seguía bastante turbia. Tendrá un poder que el Señor Oscuro no sabe. Hará más de 10 años, Dumbledore escuchó una profecía que involucraba a la persona que iba a derrotar a Voldemort, y esa misma persona sería elegida por el propio Señor Oscuro. Y el Señor Oscuro lo marcara como su igual. Había demasiadas incógnitas, demasiadas variables, y por ello era mejor tener todas las ventajas en cuando Voldemort volviera, pero hasta ahora todo había ido mal. El anciano suspiró por tercera vez antes de ponerse recto sobre su silla.
De momento, era mejor para él centrarse en la actualidad, debía encontrar el modo de poner a Harry bajo su ala. Con ello, su influencia, aliados y recursos estarán a su disposición. Dumbledore sonrió. Creo que sé exactamente cómo conseguirlo. Harry no estaba contento, en absoluto, estaba furioso. Los últimos 6 meses hasta hoy habían sido los mejores desde que llegó al castillo hace casi 4 años. No había idiotas cruzando la línea a los que hiciera falta corregir, número matar diagonal hacer desaparecer diagonal inculpar, etc. Había avanzado con su propio autoestudio e incluso ayudó a algunos para que pudieran seguir adelante, número corregir la ineptitud de Quirrell. Había seguido con su correspondencia con su pequeña hermanita Rosie, pasó momentos muy divertidos con sus chicas y sus amigos, tanto en el castillo como en Hogsmeade, sobre todo con sus chicas, además del Quidditch donde habían ganado contra Ravenclaw quedando 330-80 con Jacob, el buscador de Slytherin, habiendo cogido la snitch. Roger, siendo el capitán de su equipo, había entrenado bien a su equipo aunque no lo suficiente. Después de todo, Harry era un esclavista en lo que a entrenamiento se refería. Esta misma mañana incluso estaba emocionado. El último partido de la temporada era en una semana, 2 días antes de volver a Londres y estaba impaciente por jugar contra Hufflepuff. El equipo de negro y amarillo tenían a Cedric Diggory como capitán y era el mejor buscador de toda la escuela. Aunque los tejones sabían que no iban a ganar, los Slytherin tenían demasiados puntos de ventaja, a menos que ganaran por un margen de casi 400 puntos no iban a arrebatarles la copa a los Slytherin. Aún así Hufflepuff estaba dispuesta a dar batalla. Por desgracia su buen humor desapareció en cuanto se encontró con Hermione y Neville. No era su culpa, era más la noticia que le contaron lo que le puso de mal humor. Al parecer Harry y su grupo no habían sido los únicos que habían estado al tanto de la existencia de la piedra filosofal en la escuela. Charles, Ron, Hermione y Neville también habían estado al tanto. El personal de Hogwarts también lo sabía y se suponía que debían mantener la boca cerrada sobre el asunto. Por desgracia, cierto medio gigante tenía que abrir su estúpida boca delante de Charles y Ron y los dos se pusieron a investigar. Harry no tenía nada en contra de Rubeus Hagrid, aparte por el hecho que el hombre no le gustaban los Slytherin y se negaba a confiar en cualquiera que viniera de esa casa. Los dos pelirrojos al principio no sabían lo que se guardaba en el castillo, solo que Nicolas Flamel lo había creado. Pero después de meses de investigación no habían encontrado nada y decidieron traer al redil a Hermione y con ella a Neville también. Con su ayuda, consiguieron descubrir que el objeto que se guardaba en el tercer piso era la piedra filosofal, aunque Harry seguía sin entender cómo habían llegado a la conclusión que el que la quería robar era Snape, pero en fin, y aún menos como Hermione estuvo dispuesta a ayudarles después de todo el incidente con el Troll. El grupo se enteró que Dumbledore se había ido hoy al ministerio por unos asuntos y estuvieron seguros que el ladrón intentaría robarla dada la ocasión, cosa que Harry estuvo de acuerdo. Los 4 Gryffindors intentaron reclamar a la jefa de su casa pero ella encontró las declaraciones ridículas y para empeorar los 2 pelirrojos idiotas tuvieron que empezar a gritar y ponerse arrogantes solo para acabar castigados. Conclusión, Harry estaba de mal humor, el mapa del merodeador en las manos buscando a sus amigos para que le ayudaran a impedir que Quirrell se hiciera con la piedra filosofal. No podía ir a los profesores porque podrían no tomarle en serio y cabía el riesgo de que lo retuvieran para no ir. Demasiadas incógnitas y riesgos, la mejor opción era confiar en sus amigos. Harry los encontró en los terrenos cerca del lago Negro y les pidió que lo siguieran mientras les contaba las noticias de última hora. ¿Así que Dumbledore se ha ido y ha dejado la piedra indefensa?, preguntó Roger incrédulo. Hace 6 meses en el tren, Harry les contó todo sobre la piedra, incluidas las sospechas que tenían él y Salazar. Esto no tiene sentido, a menos que tus sospechas fueran ciertas y la piedra es solo una carnada, afirmó Blaise en un tono pensativo. Pero entonces, ¿por qué se ha ido el director? ¿No se suponía que debería atraparlo?, preguntó Isaiah. Nos estamos perdiendo algo importante en todo esto, murmuró pensativa Daphne.
Yo tampoco entiendo en qué está pensando ese viejo senil, pero no podemos permitir que Quirrell se haga con la piedra. Si nuestras sospechas son ciertas, su amo la usara para obtener un nuevo cuerpo, afirmó el ojiverde con seriedad. No iba a permitir que volviera, no en su reloj. Harry se paró en seco para mirar a su grupo. No sé si voy a ser capaz de hacer esto solo. ¿Me ayudaréis? Los 4 le sonrieron, una sonrisa cada uno que Harry correspondió. Los 5 siguieron su camino hasta el tercer piso y se plantaron delante de una puerta. Lo curioso es que Harry era capaz de oír el sonido de una arpa para gran desconcierto de todos. El ojiverde lo ignoró y se preparó para abrir la puerta, tras la cual Sabia los estaba esperando un cerbero. Harry abrió la puerta de golpe, varita en mano, con su grupo detrás preparado para dar apoyo, y se encontraron con el cerbero durmiendo la mona. Todos se quedaron desconcertados por esto hasta que vieron la arpa en una esquina y una trampilla abierta en medio de la habitación. Harry salió de su sorpresa y suspiró. Al parecer vamos con suerte, dijo antes de levitar al cerbero en una esquina, y con su habilidad en la transfiguración construyó unos barrotes que encerraron por completo al perro de 3 cabezas. Mientras estaba trabajando, sus compañeros se pusieron delante de la trampilla y estuvieron mirando hacia abajo. Blaise, que había usado un hechizo Lumos para ver mejor, declaró sorprendido: «Lazo del diablo». Esaía suspiró aliviada. «Yo me esperaba que hubiera algo peor». Roger la miró como si estuviera loca. «¿Una planta capaz de estrangularte hasta la muerte te parece poca cosa?», preguntó Diagonal. Gritó: «Idiota, esa planta es inofensiva si cuando te atrapa estás relajado», declaró Daphne. «Aún así no voy a bajar ahí, busquemos otro KAH». El Ravenclaw gritó mientras iba cayendo por la trampilla. Harry y Blaise se rieron a carcajadas por eso, mientras Esaía miraba con el ceño fruncido a la rubia que había empujado al chico. «¿Qué? ¿No iba a bajar por las buenas? Tenía que ayudarle», dijo con una sonrisa inocente que no le llegaba a los ojos. «Socorro». Harry suspiró. «Mejor bajemos con él antes de que acabe estrangulado», dijo antes de saltar por el agujero. Los demás no tardaron en seguirle. La caída fue amortiguada por la planta. Harry tenía la varita en alto preparado para cualquier cosa que se les viniera encima, pero fue en vano. La sala entera estaba ocupada por la planta y aparte esta, no había ninguna otra amenaza a la vista. Harry, con cara de palo, solo pudo pensar en voz alta: «¿Soy el único que cree que todo esto es demasiado fácil? Ayuda, por favor, me está estrujando», gritó Roger en pánico. Daphne miró al chico en problemas molesta. «Por Morgane, eres imposible». La chica levantó su varita y apuntó al chico. Desmaius, el hechizo golpeó al Ravenclaw y se quedó inmóvil. ¿De verdad era necesario?, preguntó Esaía. No estaba en contra de la fuerza cuando era necesario, pero Roger era su amigo. «Vamos, Esaía». No iba a calmarse y a este paso iba a morir estrangulado, dijo con facilidad. Blaise miró a Harry. «Recuérdame por qué Roger es nuestro amigo». «Porque descubrió mi secreto en el tren durante el primer año. Aunque no está tan mal, es bastante hábil con la magia, cuando no entra en pánico, además es bueno jugando a Quidditch», explicó Harry intentando defender a Roger, con pocos resultados. El chico de origen italiano solo suspiró. «Bien, ¿estamos aquí ahora?». Harry iba a contestar, pero cerró la boca de golpe al notar cómo empezaba a hundirse a través del lazo del diablo. No era el único, los otros también empezaron a hundirse, pero no entraron en pánico a sabiendas de que la planta podría matarlos. No tardaron en notar cómo pasaban a través de las plantas y caían temporalmente al vacío, pero la sensación ni siquiera duró un segundo. Aterrizaron. Roger se estampó sobre el suelo en una habitación vacía con solo una puerta como única salida. «Esto es demasiado fácil», pensó en su cabeza. Algo se le estaba escapando y le fastidiaba no saber el qué, sobre todo porque podía sentir que lo tenía en la punta de la lengua. Diagonal el cerebro. El ojiverde dejó sus pensamientos de lado por el momento. «¿Alguien puede despertar a Roger para que podamos continuar?». Después de reactivar al Ravenclaw y oírlo gritar indignado por su tratamiento, el grupo cruzó la puerta y siguió su camino. No tardaron mucho en encontrar otra puerta al final del pasillo.
Cuando Harry la abrió, los 5 pudieron observar que la habitación era en realidad un pozo sin fondo con solo una pequeña pasarela de 4 metros de ancho sin barandillas y al final de esta, otra puerta. Con cuidado para no caerse al vacío, el grupo siguió el camino hasta llegar a la siguiente puerta, pero por desgracia al intentar abrirla vieron que estaba cerrada. Harry intentó usar el hechizo Alomora para abrirla, pero no funcionó. Genial, ¿qué hacemos ahora?, suspiró frustrado el ojiverde. Podríamos volar la puerta, propuso el Sabini, un simple hechizo bombarda y tendrían el paso libre. O podríamos coger la llave, propuso Esaya al mirar hacia arriba. ¿Y dónde encontramos una llave listilla?, preguntó Roger sarcásticamente. La rubia de ojos azules solo indicó con los dedos hacia el techo. Todos los ojos siguieron hacia el punto indicado y entonces lo vieron. Llaves, decenas de llaves con alas volando por todo el techo de forma perezosa. Todos se quedaron mirando fascinados la escena surrealista hasta que Harry los sacó del trance. Me parece que para pasar hay que coger la llave indicada, dijo llamando la atención de todos. Y algo me dice que esa escobe es necesaria para coger la llave, dijo señalando una escobe cerca de la puerta que se les había pasado en un primer momento. Genial, y ninguno de nosotros es un buscador, dijo Roger en broma, pero Harry frunció el ceño. Estaba teniendo esa sensación molesta en la cabeza como si algo se le escapara. Bueno, ¿quién se ofrece?, preguntó el Sabini. Yo misma, exclamó Esaya con entusiasmo. Todos se quedaron mirando a la rubia con la mandíbula colgando. Esaya, no es por ofender, pero no eres muy buena en Quidditch que se diga y, en fin que. Roger intentó encontrar las palabras adecuadas, no quería ser golpeado por su amiga por decir algo ofensivo. La chica Black solo sonrió. ¿Quién dice que se necesita usar esa escobe?, dijo sorprendiéndolos a todos. La rubia solo miró hacia arriba deseando con todas sus fuerzas tener la llave correcta para abrir la puerta. Accio. Todos miraron con la mandíbula floja como una llave se despegó del grupo y voló en línea recta hasta la rubia. Esaya solo cogió la llave y con una sonrisa feliz se dirigió hacia la puerta dejando atrás a sus compañeros conmocionados. Bueno, ¿venís o no?, dijo despertándolos a todos de su trance mientras espera con la puerta medio abierta. El grupo se dirigió para llegar a la siguiente sala, pero dentro de la mente de Harry las campanas de alarma estaban sonando a todo volumen. Esto no era normal. Se suponía que las defensas estaban en su lugar para proteger la piedra, pero por lo que había comprobado, un alumno de 4º año podría pasar las defensas con relativa facilidad, incluso un alumno de 1er año podría. Harry se paró en seco, con los ojos abiertos como platos, pero la conmoción se le pasó bastante rápido sustituida por la rabia. Maldita cabra vieja, así que era eso, gritó en su mente. Pronto el grupo llegó a la próxima habitación, una sala iluminada por unas antorchas y un tablero de ajedrez gigante ocupando todo el suelo y con sus respectivas piezas en su lugar esperando el inicio de un juego. Lo curioso, sobre todo para Harry, era que las piezas negras, las que estaban de su lado, les faltaban 2 integrantes, un caballo y una reina. Parece que vamos a tener que jugar, dijo Blaise viendo la puerta de salida al otro lado de las piezas blancas. Jugar. Pero no tenemos tiempo, gritó Daphne. Si mi suposición es correcta, dudo mucho que las piezas enfrente de nosotros nos dejen pasar por las buenas, insistió el Sabini. Pero Daphne tiene razón, tenemos que apurarnos, lo mejor será dividirnos, dijo Harry estudiando a fondo la sala y mirando hacia arriba. El techo era alto, con suficiente espacio para volar. ¿Qué propones?, preguntó Esaya. Si mi suposición es correcta, creo que los jefes de casa son los que han plantado las defensas más algunos más. El cerbero debió ser de Hagrid, el lazo del diablo de la profesora Sprout, las llaves del profesor Flitwick, el ajedrez de la profesora McGonagall. En ese caso nos queda Snape y posiblemente Dumbledore, quizá incluso Quirrell haya puesto algo. Es el profesor de defensa después de todo, a pesar de ser un incompetente, dijo entre dientes la última parte ganándose las risas de sus amigos. Que Esaya venga conmigo, es la mejor en pociones después de todo, puedo encargarme del resto. Pero ¿cómo piensas cruzar? Si tu hipótesis es correcta,
¿tendremos que acabar la partida y ganar para poder cruzar?, preguntó Daphne preocupada. Hay una pequeña parte al fondo de la sala que no está cubierta por el tablero, y dudo mucho que las piezas se muevan para detenernos en cuanto empiece la partida. Puedo volar con ayuda de Silena hasta ahí con Esaía en brazos. ¿Por qué no usar el encantamiento Leviosa?, preguntó Roger ganándose una mirada incrédula de todos sus amigos. ¿Cómo consiguió acabar en Ravenclaw de todas las casas? Porque 1. No funciona en seres mágicos como los magos. 2. Levitar un cuerpo mientras se mueve es bastante complicado y no creo que Esaía lo pueda hacer sin aturdirme. Y 3. La única otra opción sería el Levicorpus y no pienso dejar colgada boca abajo a mi novia solo para llegar al otro lado. Mentira, sí lo haría, aunque solo fuera para que se le bajara la falda y pudiera ver qué bragas llevaba hoy, pero no iba a hacerlo delante de sus amigos varones. Ese culo solo podía ser visto por sus ojos. Blaise asintió. Entiendo, necesitamos que 2 de nosotros sustituyan a las piezas que faltan y un jugador para ordenarnos. Se giró para mirar al bocazas del grupo. Aunque seas un idiota de principio a fin, sigues siendo el mejor en ajedrez del grupo. Oye, Blaise y yo sustituiremos al caballo y la reina. Tú y Esaía avanzad en cuanto empecemos, declaró la Gringres antes de abrazar a su novio y darle un tierno beso que hizo que ambos se relajaran. Cuando rompió el contacto miró a esos ojos verdes que tanto amaba. Ten cuidado. Harry le sonrió. Tranquila, no soy un Gryffindor, dijo en tono de broma ganándose un resoplido de parte de todos. Bueno, empecemos, dijo Roger poniéndose detrás de sus piezas mientras Blaise se puso en lugar del caballo y Daphne en la posición de la reina. Harry se encontraba detrás de Roger, con Esaía en sus brazos y Silena en su espalda. Había aumentado ligeramente de tamaño para poder sostener el peso de 2 personas y su larga cola estaba envuelta alrededor de la cintura de su amo y con sus alas extendidas. H2 a H4, todos vieron como el peón negro en el extremo izquierdo del tablero avanzó hacia adelante. La respuesta del oponente no se hizo esperar. Vieron como uno de los peones blancos avanzó una casilla hacia adelante y esperó la respuesta de Roger. Harry no perdió el tiempo. Silena, sí Seo, sí querido. La serpiente emplumada alzó el vuelo y sobrevoló con facilidad el tablero dejando a su amo delante de la puerta. Silena se giró de golpe, esperando alguna respuesta de las piezas de ajedrez blancas, pero ninguna se movió. Parecía ser que las suposiciones del ojiverde habían sido correctas. Harry suspiró aliviado antes de colocar a su novia en el suelo y miró al Ravenclaw en el otro lado del tablero. Buena suerte. Ay, Roger, como uses a Daphne como una pieza sacrificable te corto los huevos, gritó. El chico se cubrió sus partes reprimiendo el escalofrío que amenazaba por recorrer su espalda mientras Daphne se reía a carcajadas. ¿Y yo qué?, exclamó indignado. Harry y Esaía ni siquiera lo oyeron, ya habían cruzado la puerta dejándolos atrás. Gracias, ¿para qué están los amigos?, susurró sarcásticamente entre dientes haciendo que Daphne se riera aún más fuerte. Harry y Esaía siguieron hasta la siguiente habitación preparados para lo que fuera. Cuando abrieron la próxima puerta, se encontraron en una habitación vacía de piedra, excepto por el troul que estaba cortado en rodajas en el suelo, su sangre extendida por todo el lugar. Harry no estaba seguro, pero casi estaba dispuesto a apostar que ese troll era el mismo que había tumbado en el baño de las chicas hace meses. Bueno, era una pena, al menos no iba a amenazar la vida de otra persona de nuevo. Harry cogió la mano de la rubia y la arrastró rápidamente hacia la puerta al otro lado de la sala para que no tuviera que ver esta escena más de lo necesario. El chico abrió la puerta y entró sin pensárselo 2 veces. Al cruzar la puerta, ésta se cerró de golpe y llamas azules aparecieron a su alrededor bloqueándoles el paso. Los dos observaron que se trataba de otra sala vacía, excepto por la pequeña mesa en medio de la habitación que tenía 8 frascos de poción con diferentes formas y tamaños llenos hasta arriba de sustancias desconocidas y un pequeño pergamino enrollado cerca. La otra puerta que llevaba presumiblemente hasta el lugar donde estaba guardada la piedra filosofal estaba bloqueada por llamas negras. Esaía y Harry se acercaron a la mesa y la rubia agarró el trozo de pergamino, leyendo su contenido mientras Harry esperaba.
Bien, por lo que puedo ver, 4 de estos frascos están llenos de veneno, 2 otros son berils de muerte en vida y hay una poción que permite avanzar a través de las llamas negras y otra para cruzar las azules, declaró, hasta que se dio cuenta de lo que acababa de decir. Una poción, una persona que podía cruzar, no dos. Como un rayo la chica se giró. No, declaró diagonal grito, sabiendo lo que su novio iba a hacer. Alguien tiene que ir y ambos sabemos que soy el más experimentado en la lucha, explico, tenía años de entrenamiento bajo la tutela de su abuelo y su propio autoestudio. Había llegado actualmente hasta el temario de los alumnos de sexto año. No puedes, es peligroso y si te pasa algo, dijo en un tono suplicante. Cuanto más tardemos, más tiempo le damos a Kirel para robar la piedra, explico en un tono suave para no alterarla. Vuelve hacia atrás, id a buscar a los profesores, intentaré aguantar hasta entonces. Esaías solo pudo mirarlo impotente sabiendo que nada de lo que dijera iba a disuadirlo. La chica se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Prométeme que tendrás cuidado, que vas a volver, suplicó asustada por él. Harry devolvió el abrazo. Lo prometo, hace falta mucho más que un cobarde con un turbante para derrotarme, dijo intentando aligerar sus miedos. Esaías soltó una risita tensa, a pesar de que conocía el alcance de sus habilidades seguía teniendo miedo. El segundo a la izquierda es para ir hacia adelante. Iré lo más rápido que pueda, dijo antes de besar a su novio rápidamente y sin dudar cogió otro frasco y se lo bebió de golpe antes de dirigirse hacia la puerta por la que habían venido. La rubia atravesó las llamas sin problemas y abrió la puerta rápidamente para ir a buscar ayuda. Harry vio cómo su novia abandonaba la sala y suspiró aliviado. Por suerte, Esaía había estado demasiado preocupada como para pensar con claridad. El ojiverde giró la cabeza y observó cómo el frasco que se había bebido volvía a llenarse lentamente. Si Kirel había pasado antes que ellos, uno de los frascos debería haber estado vacío pero todos estaban llenos. El Slytherin había supuesto que todos los frascos estaban hechizados con el encantamiento rellenador y resultó tener razón, de nuevo. Podría habérselo dicho pero no iba a arriesgarse a poner en peligro a una de las personas que amaba. Era egoísta y lo sabía. Harry cogió el frasco que le había indicado su novia y se tragó el contenido de golpe. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo mientras sentía como si el frío se estuviera propagando por todo su cuerpo. Ignorando la sensación incómoda, se acercó a la puerta y atravesó las llamas sin problemas antes de abrirla de golpe para llegar a su destino. Harry entró en una enorme sala desnivelada. Parecía muy similar a un jardín interior con varias columnas aguantando la parte periférica de la sala. Había 4 escaleras en cada lado que llevaban hacia el centro de la sala donde Harry reconoció con facilidad el turbante de Kirel y, para su sorpresa, el espejo de Ouist. El profesor se dio cuenta de su presencia y dejó de mirar el espejo a favor de concentrarse en él. Harry Potter, debo admitir que no te esperaba precisamente a ti. Por desgracia el idiota de mi hermano está ocupado con McGonagall cumpliendo un castigo, espero no decepcionar demasiado. Kirel le sonrió con arrogancia. Oh, en absoluto, seas tú o tu hermano no hay diferencia alguna, ambos sois solo una molestia a la que puedo vencer sin problemas. La sonrisa arrogante fue igualada por el ojiverde. Viniendo de alguien que necesita sangre de unicornio para mantener su poder, tus palabras carecen de peso. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por unos instantes, pero frunció el ceño de golpe después de eso. Ya veo, así que lo sabes. Tener un hermano que es un bocazas y que tiene la misma sutileza que un troll tiene sus ventajas, declaró. En realidad el que se lo había comentado fue Hermione cuando fue a buscarle. Ella y Neville le contaron todo lo que sabían y lo que habían descubierto que les parecía sospechoso. Al parecer, Hagrid había intentado incubar un huevo de dragón en su cabaña y cuando eclosionó fue creciendo poco a poco hasta que llegó un punto en el que era tan grande que ya no podía ocultarlo. Ron acabó llamando a su hermano Charlie para que se llevara al dragón. Solo hubo un problema, lo hicieron en el peor momento posible. Charles y Ron llevaron al dragón hasta la torre de astronomía donde habían quedado con Charlie, el hermano de Ron.
El Weasley mayor acabó viniendo en un globo aerostático con el cual se llevó al dragón. Su plan había ido bien hasta aquí, solo que fueron descubiertos por cierto alumno que fue a chivarse de su expedición nocturna a McGonagall. Dicho chivato resultó ser Malfoy. Resultado: Gryffindor perdió 100 puntos. Parecía que Charlus estaba empeñado en hacer perder a su casa, y fueron castigados con una expedición nocturna en el bosque prohibido junto a Malfoy y Hagrid. Charlus acabó encontrándose con un desconocido que estaba bebiendo sangre de un unicornio en medio del bosque, y después de la experiencia se lo contó a Hermione pensando que era relevante, algo en la línea de que Snape, con lo pálido que era, podría fácilmente ser un vampiro. Él, como vio que eso tenía alguna relación con la piedra, Harry no podía verlo. La estupidez del pelirrojo nunca dejaría de sorprender al ojiverde. Aún así, supuso que si alguien pudo hacer algo así, ese sería Quirrell. Después de todo estaba lo suficientemente desesperado para intentar robar una piedra que concede la inmortalidad y pasar a través de la seguridad puesta por los profesores, que resultó ser patética ahora que lo pensaba. Aunque Harry no sabía cuál era la relación, decidió arriesgarse y resultó tener razón. Veo que te enteraste de mi pequeño encuentro con tu hermano en el bosque. Ciertamente, sangre de unicornio puede hacer que una persona viva más tiempo, pero a mi amo le resulta molesto que no le pueda dar un organismo propio. Harry estaba un poco desconcertado por las palabras del profesor, pero no lo mostró. ¿Qué relación tenía el que Quirrell bebiera sangre de unicornio si el que necesitaba un cuerpo era su amo? Decidió dejarlo de lado por el momento. Así que tenía razón, trabajas para Voldemort, declaró. Una mueca de furia apareció en el rostro de Quirrell. No digas su nombre con tanta facilidad, eres indigno, gritó. ¿Crees que me importa? De todas formas no volverás a verle en cuanto acabe contigo, declaró con una sonrisa antes de sacar su varita y rápidamente apuntar rápidamente. Desmayus. El hombre esquivo. No tengo tiempo para esto. Fien Fire. De la punta de su varita salió disparado un fuego abrasador que iba creciendo en tamaño e intensidad. No tardó mucho en ir contra Harry. El mago Parcel solo tuvo unos instantes para recordar lo que le había enseñado su abuelo. Levantó su brazo izquierdo y Silena asomó su cabeza. Recordó los versos que había aprendido para poder invocar el hechizo Parcel. Sintió las palabras en lo profundo de su ser y siseó a gritos el encantamiento para desatar su poder Aqua Scutum. El resultado conmocionó a Quirrell hasta la médula. Los ojos de Silena empezaron a brillar de color azul y de su boca un torrente de agua salió disparado. El agua empezó a acumularse rápidamente frente al ojiverde formando una pared mientras las llamas avanzaban en su dirección. Quirrell no entendía por qué había hecho eso. No existía defensa contra este fuego maldito, o eso creía. Para su total incredulidad, cuando las llamas chocaron contra el agua se evaporaron al instante formando vapor. Ni siquiera fue un enfrentamiento, el escudo de agua siguió creciendo hasta que tocó el techo mientras seguía manteniendo a raya el calor abrasador. Finalmente Harry desató todo el agua que había convocado hacia adelante con objetivo de aplastar a Quirrell. El ex profesor tuvo que parar su hechizo y correr para salvar la vida. El impacto de semejante cantidad de agua lo iba a matar de seguro. Consiguió correr hacia una columna y taparse tras ella. El agua golpeó contra el suelo pasando al lado de la columna y salpicando al hombre sin piedad. No obstante salió ileso. Cuando el maremoto acabó, Quirrell salió rápidamente de su escondite temporal para encarar al ojiverde, pero no pudo encontrarlo. El vapor creado por las llamas y el agua había llenado toda la habitación, tan denso que apenas se podía ver a través de él. Quirrell miró por todos lados en busca de su enemigo y poniéndose nervioso por momentos. Idiota es lo que quiere, no entres en pánico, se oyó una voz resonando por la sala. Harry, que se ocultaba entre el vapor, se sorprendió al saber que había otra persona en la sala, pero se sorprendió aún más cuando fue capaz de reconocer la voz. Hacía 10 años que no lo había oído, pero recordó claramente a quién pertenecía esa voz y una rabia fría empezó a inundar todo su ser. Expelliarmus lanzó un hechizo desarme, esperando tenerlo a su merced, pero por desgracia el hombre con turbante lo esquivó. Los dos intercambiaron varios hechizos.
esquivaron o bloquearon durante minutos que se hicieron eternos para ambos. La niebla de vapor ya había caído y ambos oponentes podían verse claramente, pero tarde o temprano alguien tenía que ir perdiendo terreno y ese era Quirel. El ex profesor en pánico bloqueó una explosión con un protego. Maestro, ayúdame, gritó suplicante. Eres un inútil, al parecer tengo que hacerlo todo yo. La voz resonó de nuevo por la sala pero Harry no fue capaz de identificar de dónde venía. De pronto los movimientos ex profesor se hicieron más precisos y más fluido. Por alguna razón Quirel se había vuelto mucho más hábil y Harry estaba teniendo un momento muy duro para contrarrestar a su oponente. El ojiverde ya no podía permitirse incapacitar a su oponente, iba a tener que luchar para matarlo. Incendio, una bola de fuego concentrado se disparó desde su varita directa hacia Quirel pero la desvió con un protego y golpeó un poco más lejos causando una explosión de fuego un poco más lejos. Eso es todo lo que tienes. Crucio, la misma voz resonó de nuevo, pero no fue Quirel quien formuló la maldición imperdonable, aún así, fue él el que levantó su varita y un orbe de color rojo se dirigió hacia el ojiverde. Harry esquivó por los pelos mientras abrió los ojos como platos, dándose cuenta al fin dónde se escondía el mago que mató a sus abuelos. Así que ahí es donde te escondías. Incarceros, una larga cuerda se disparó desde su varita. Verdimillious, pero dicha cuerda fue destruida por un escudo de niebla corrosivo. No me escondía, necesitaba un cuerpo para poder obrar mis planes. Quirel no era el mago más poderoso pero el único al que tenía a mi disposición, dijo la voz. Una pena que no vaya a vivir mucho más. Sectum sempra, exclamó para gran shock de Quirel y su amo. Unas cuchillas casi invisibles volaron en dirección al hombre con turbante y casi acaba despedazado pero logró esquivar en el último momento llevándose solo unos cortes poco profundos. Magia negra Potter, debo admitir que me sorprendes, exclamó la voz con cierto tono complacido. Harry solo sonrió. No existe la magia blanca o negra, solo la magia. Es una herramienta, es poder, de nosotros depende el cómo usarlo, afirmo. Fue una de las primeras lecciones que le enseñó su abuelo. Ni Harry ni Quirel podían verlo ni sentirlo, pero el hombre, invisible, estaba tanto sorprendido como complacido por las palabras del ojiverde. Pero su sorpresa no acabó. Quería capturar vivo a Quirel para sacarle información pero ahora que ya sé dónde estás ya no me sirve de nada tu sirviente, dijo fríamente mirando con sus ojos, ahora rojos, el mago enemigo antes de apuntar de nuevo. Por puro instinto, encontrando el sentido en las palabras de Harry, Quirel diagonal levantó su varita y desencadenó la misma maldición. Evade Kedavra, diagonal evade Kedavra. Harry soltó 3 chorros muy finos de fuego enroscándose entre ellos mientras que Quirel diagonal desencadenó un rayo. Ambas maldiciones eran de color verde y se reunieron en el centro del campo de batalla anulándose entre ellas y causando una explosión que fisuró el suelo. Harry se preparó para seguir con la batalla pero para su sorpresa, Quirel no lo estaba apuntando con su varita, estaba aplaudiéndole. El chico se quedó desconcertado pero nada comparado a lo que siguió. Quirel empezó a desenrollarse su turbante y se dio la vuelta. Harry reconoció de inmediato la cara pegada en la cabeza de su ex profesor de defensa. Era viperina, con 2 orificios por nariz al igual que una serpiente y muy pálido, los ojos rojos y rasgados eran inconfundibles. Voldemort, dijo con frialdad mientras sus ojos rubí se convirtieron en esmeralda de nuevo. Hola Harry, ha pasado mucho tiempo y, debo decir que, has superado cualquier expectativa que tenía en ti, dijo sonriendo como pudo. Harry resopló. Veo que sigues con la idea de que me una a tu lado, dijo entrecerrando sus ojos. Hace 10 años lo vi en ti, poder, un poder que un niño de 4 años no debería haber tenido, habría sido un digno heredero, pero te negaste. Si hubieras sido más joven no me hubiera hecho falta convencerte, te habría criado a mi imagen y semejanza. El ojiverde lo miró enfurecido. Jamás te habría seguido, dijo con rabia. ¿Por qué no? Mírate ahora, ambos somos muy parecidos. Magos poderosos dispuestos a hacer lo necesario para lograr nuestros deseos. Personas que han sufrido por culpa de la necedad de nuestros padres.
Harry abrió los ojos como platos. Oh, no estés tan sorprendido, sé perfectamente que fuiste desheredado por tus padres a favor de tu hermano pequeño. Yo también fui abandonado a mi suerte por mi estúpido padre, crecí solo, me valí por mí mismo. Ambos hemos recorrido un camino muy similar y nuestra filosofía es la misma, no existe la magia blanca o negra, solo existe el poder. Harry se vio afectado por las palabras del Señor Oscuro pero no se echó para atrás. Aún así, mataste a mis abuelos, y es algo que jamás podré perdonar. Voldemort frunció el ceño molesto. Harry, a estas alturas ya deberías haberlo entendido, la familia no es más que una carga, un peso innecesario, las personas, que a pesar de compartir tus lazos de sangre, no son dignos de confianza. Harry quería desmentir sus palabras pero, no podía, no enteramente. Es cierto que mis padres me olvidaron a favor de ese inútil de Charlus. Empezó ganándose una sonrisa de parte de Voldemort, pero mis abuelos siempre me quisieron y ese es el recuerdo que tengo de ellos, ponerme de tu lado sería como pisotear en sus últimos momentos de vida, su sacrificio. Además, he encontrado a personas que me importante, se han convertido en mi nueva familia y sé que jamás se unirían a ti. Es cierto que mi familia biológica me dio la espalda, pero sé que la familia que yo he elegido no me traicionará. Voldemort se quedó callado, mirando decepcionado antes de contestar. Tal parece que eliges el camino de Dumbledore y sus tonterías sobre el perdón y el amor, dijo en un tono despectivo. Harry se rió a carcajadas para gran sorpresa del Señor Oscuro. Dumbledore, por favor, ese hombre no es más que un hipócrita atrapado en sus pecados pasados, un cobarde que justifica sus acciones como el amor y el perdón para no tener que hacer lo que se debe hacer. Los ojos del Slytherin se posaron en su oponente. No me confundas con él. Yo no dudaré en matar a quien se le ocurra amenazar a mi familia, yo no perdonaré y tampoco dudaré, dijo en un tono cortante. Voldemort sonrió. Tal parece que aún hay esperanza para ti. La propuesta que te hice cuando tenías 4 años sigue en pie, dijo mientras escuchaba pasos aproximándose hacia su posición. Piénsalo detenidamente. Harry James Potter, dijo mientras sacaba un objeto de su bolsillo y lo sostuvo con su mano en alto. Slap. Sprout, McGonagall y Flitwick llegaron a tiempo para ver a Voldemort desaparecer en un destello de luz. Todo el grupo se quedó conmocionado al ver al Señor Oscuro pegado en la cabeza de su antiguo colega de trabajo. Luego empezaron a mirar por toda la sala, las escaleras destrozadas, columnas rotas y en la plataforma de abajo donde se situaba el espejo de Ouis el suelo estaba completamente fisurado por donde se había filtrado el agua que Harry había convocado. Todo eso sin contar las innumerables superficies carbonizadas por culpa del fuego maldito. Harry, que se había quedado mirando en silencio el lugar donde el Señor Oscuro había desaparecido, se giró entonces y vio a sus profesores mirándolo con expresiones de shock. El ojiverde solo les dedicó una sonrisa irónica. Típico, los refuerzos solo llegan en el último momento.